¿Cómo están? Bienvenidos, arrancamos la semana, esto es solo una vuelta más. Voy a empezar con una noticia, la vi, la leí, me impactó, dije, esto que estoy leyendo está mal, volví a leer, me puse anteojos, pensé que estaba mal de todos modos e hicimos doble checking, dos fuentes para ver si eso que estaba publicado en un portal era realmente así. Van a incorporar a planta permanente a casi 30.000 personas. Van a incorporar al Estado argentino exactamente 29.000 personas que hoy tienen una modalidad de contratación transitoria. Son contratos de gente que está hace más de 10 años y todavía no tiene la formalización de un concurso. Esto viene de hace muchísimo, quizás desde los 90. Vos seguramente tenés un conocido, una conocida, quizás es muy talentoso o muy talentosa y verdaderamente merece. Si acercás como con un zoom la problemática a cada caso, seguramente él o ella, que presta hace mucho tiempo servicios al Estado, merece otra cosa mejor que esta contratación transitoria. Es decir, la intención es noble, genuina, y si uno se posa en cada uno de los casos, en cada una de las historias, no habría nada que decir. Pero cuando te alejás y ves que estamos frente a un Estado que no crea empleo privado, que no tiene demasiada, por decir casi nula iniciativa, para que se radiquen inversiones, para que la gente tenga lugares para optar, para trabajar, en el sector privado también. Si bien es cierto que bajó la desocupación y que está en un nivel mínimo, pero también es verdad que hay mucho empleo muy precario, lo que creció es el monotributo, no hay empleo robusto y de calidad que se esté generando a una velocidad importante. Cuando vos ves eso, cuando ves la carga tributaria que tiene la Argentina, la cantidad de impuestos que hay, y no es un mito, es real que la carga fiscal es muy importante en la República Argentina. Digo, cuando vos ves todo eso, decís, ¿de verdad en este momento van a meter casi 30.000 personas con la carga de esa enorme masa salarial que va a representar? Me cambio de lugar, me cruzo de vereda y me pongo en el corazón de cada uno de los que están ya hace 10 años escuchando el cuento de que ya te vamos a pasar a planta permanente, ya te vamos, espera un poquito. Finalmente esto se va a dar ahora, en un momento en donde Argentina ni siquiera puede ahorrar dólares a pesar de las cosechas con el alto valor de los commodities en el Banco Central. Argentina está en la mala, vacas flacas, malaria, llámalo como vos quieras. Lo cierto es que las únicas medidas de impacto que vemos tienen que ver con eso. El gobierno, quizás no habiendo perdido el olfato con el COVID, porque el COVID te hace perder el olfato, pero los gremios también tienen, ATE, UPCN, olfato político y saben que quizás se viene, quizás, nada está escrito, la historia no está todavía escrita, pero quizás en 2023 se viene un cambio de aire político con un paradigma de gobierno que va a intentar reducir el tamaño del Estado. Reducirlo, no eliminarlo, hacerlo eficaz, como se dice ahora, que tenga músculo. Pues bien, quizás olfateando que se viene un cambio de gobierno, si es que esto ocurre, los gremios se apuran y el gobierno les da el ok y tendremos entonces ya una primera tanda de 10.000 personas que pasan a formar parte de eso gigante que se llama el Estado argentino. Voy de vuelta, uno no es anti-Estado, no hay que eliminar al Estado, tiene que estar en su tamaño justo, vigoroso, pero lo que no puede ser es el buffer del empleo privado que no se genera. Voy de vuelta. La razón de ser del Estado no puede ser ese lugar de contenedor de el empleo privado que en la Argentina no se genera. Y esto prontamente lo sentiremos en la carga en nuestros impuestos. Después vienen las grandes batallas políticas que no esconden otra cosa que problemas de caja. Recuerden ustedes, el kirchnerismo se fundó en su identidad final
en 2008, cuando había transformado en épico en realidad un problema de caja. Nosotros y ellos, el campo contra el campo nacional y popular, no era en definitiva más que un problema de caja. Perdónenme que lo diga así, guita no empezaba a no alcanzar. Esto es lo que veremos prontamente en la Argentina. Un pequeño paso enorme en favor de un Estado más grande y no necesariamente más eficiente. Acompáñenme, voy a saludar a quienes me acompañan hoy. Está Adriana Amado. Buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. ¿Qué tal? Lucía Salinas. Buenas noches, ¿cómo andamos? Lucas Romero, consultor de... Sinopsis. Muy bien. ¿Qué información tenemos para agregar de esto que, insisto, ya está muy confirmado de pase a planta permanente de 29.000 trabajadores que estaban en planta transitoria? Bueno, la ley de empleo público dice, la ley de empleo público vigente dice que las personas que trabajan en el Estado deben concursar sus puestos. Esto está basado en la excelencia de que quien ocupa un lugar debe acceder a un concurso y a partir de eso formar parte de un lugar en el Estado. El tema es que, de acuerdo a el proceso que está haciendo este gobierno, es empezar a poner en planta permanente a gente que está hace más de 10 años en un lugar. Entonces acá tenemos dos elementos. Esto es consensuado con ambos gremios que participan ahí, que le dan el ok, con lo cual hay un acuerdo entre los gremios estatales más el gobierno en el modo en que se concursa. Está claro que vamos a asistir a muchos concursos hechos a medida de la persona que está ahí. Y el otro elemento es qué va a pasar con esa vacante que se descongela, si no estás abriendo un escenario para que se vuelva a sumar 30.000 personas más. Entonces acá, tomando aparte de lo que vos decías, está claro que hay una discusión. El propio Larreta puso en discusión y dijo que él va a ir con una reforma laboral en caso de ser presidente. Y acá hay una cuestión de conformar, en un momento de inconformismo general, desocupación, bajos salarios, conformar a los gremios y estos a su vez a gente que está en el Estado. Bien, el detalle es cómo se paga esto, pero eso no es lo principal. Lo estoy diciendo irónicamente. Ahí hay que tener algunos datos. Ya en diciembre del año pasado, ANSES había anunciado el pase a planta permanente de 1.000 trabajadores que estaban prestando servicios dentro del ANSES, pero como monotributista la mayoría de ellos. ANSES tiene a la fecha 14.500 empleados, no todos ellos como planta permanente. Lo habíamos charlado acá, PAMI, que dirige Luana Volnovich, desde diciembre a la fecha ya pasó a planta permanente más de 600 personas. Las últimas fueron las 200, que hacía una suerte de excepción o de tolerancia para aquellos que no habían terminado el secundario y les daba el plazo de un año, les reservaba la planta permanente, podían seguir facturándole al PAMI hasta que puedan presentar el título del secundario concluido. A la fecha, de las empresas del Estado que más empleados tiene es Trenes Argentinos. Tiene más de 30.000 empleados. Es una empresa, esto es un dato que contó Gustavo Bazán en el diario Clarín hace unos domingos. Tiene un rojo financiero de 100.000 pesos, de más de 100 millones de pesos. Pero es la empresa del Estado con más cantidad de trabajadores. Deben ser más de 100 millones. Sí, más de 100 millones. Pero 30.000 contra 14.500 de ANSES, 14.500 del PAMI, y el asunto es que se van sumando, van creciendo estos números. Sí, ahí voy en la lista lo que sigue, pues esto es un plan en etapas, los organismos de la administración central estamos hablando, ¿no? Ministerios, secretarías, organismos descentralizados, sí, claro, no de todo. Los que más tienen para tomar son Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, encabezan... Ahí hay unos números, fíjate vos que podés mirar, yo no puedo mirar, fíjense ahí exactamente cuántos, es una cantidad de personas importantísima, ¿no? No están tomando 7, 15, sí, 22. Para una primera etapa, que son, lo decía Pablo, 10.000 personas, digamos, lo más concreto es que en el Ministerio de Trabajo, 829, en Desarrollo Social, 727, y siguen los organismos. RENAPER, claro, 484. ¿El RENAPER? Sí, sí, el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, y
insisto en este punto, son más de 10.000. En la administración central hay 194.000 en total son los empleados. Insisto, administración central. O sea, no está sumado toda la administración, no están sumadas las provincias, que si uno hace la evolución en los últimos años, las que más crecieron en términos de empleo público son las provincias, más aún que la nación. ¿Y qué es lo que dicen desde el gobierno respecto a este plan? Primero, que en el mundo ideal la planta permanente es lo que corresponde y no la transitoria. Y segundo, que no habría diferencias en los sueldos, pero sí el que pasa a planta permanente tiene otros beneficios. Cuéntenme otra, ¿en serio? Claro. Y si no hay diferencia en los sueldos, ¿por qué estarían tan interesados? Por supuesto, y noblemente, los propios trabajadores y los gremios para pasar a planta permanente. Es obvio que las condiciones, todos sabemos que estar en una planta permanente te da condiciones de seguridad. Estabilidad. Están espectaculares para quienes las tienen, pero son muchísimo más, la erogación es muchísimo más alta. Pero vos, al no tener ningún sistema de evaluación, que la tienen todas las administraciones públicas de todo el mundo, en donde vos no solamente tenés que dar un concurso público y abierto, porque acá están hablando de concursos internos, es decir, la gente que en algún momento entró por alguna razón, no necesariamente por competir, tiene más posibilidades que aquel que está afuera y que por ahí en igualdad de condiciones ganaría el concurso. Es decir, en las administraciones de todo el mundo vos concursás para entrar, pero después también revalidás tu desempeño. A veces en el Estado la estabilidad va en contra de esa excelencia que estamos necesitando para la administración Bueno, además pública. me parece que a veces se confunde un medio con un fin. El Estado debería ser un medio para generar bienestar en la población. Se transforma en un fin en sí mismo, es lo mejor que te puede pasar en una Argentina, que es una montaña rusa, entrar al Estado, que mientras Argentina zigzaguea, sube y baja, te mantiene con el primero de cada mes, en tu cuenta tenés el dinero depositado. Es la batalla de Argentina, ingresos fijos contra ingresos variables. Los que tienen ingresos fijos ganan el partido. Pero además de lo que se había discutido, retomo esto que decía Adri rapidito, cuando se anunció desde el PAMI que se pasaban estas 200 personas a partir del 1 de abril a planta permanente, lo que se discutió es que no había certezas de que esas personas, que la totalidad de todas esas personas merecían seguir manteniendo ese cargo, que por qué realmente no se hacía un concurso público abierto de los cargos que debían cubrirse para tener igualdad de oportunidades todos aquellos que quieran ingresar al Estado en esta calidad que es de planta permanente. Miren esto, el Estado elefante en la Argentina circular, eso decía Alzogaray, la UCD planteaba ese mismo eslogan. Acá yo creo que está ahí ni siquiera desconectado de aquel eslogan, pero la sensación de una parte de la población es otra vez giratoria, que estás volviendo a un Estado que está hipertrofiado completamente. Lucas Romero. Sí, no, yo creo que en la Argentina tenemos que acostumbrarnos a pensar el tamaño del Estado en relación al tamaño del sector privado. Porque siempre va a estar en relación. De hecho, el Estado se financia el sector privado, va a cobrar impuestos al sector privado. ¿Saben cuánto empleo asalariado privado registrado se creó en la Argentina en los últimos 10 años? Nada. 0. Es más, se perdieron. Tenemos 16.000 empleos asalariados privados menos que los que teníamos en enero del 2012. El gobierno dice que creció el empleo. Bueno, Yo ahí, lo decía en la intro, sí, creció Bueno, no, hay engañoso, podríamos decir, porque en realidad es contabilidad creativa. El gobierno se va al peor momento de la pandemia, donde se destruyó mucho empleo, y empieza a contar desde allí, y no cuenta solamente el empleo registrado. El empleo registrado hubo una mejora de 700.000 puestos de trabajo, que son la recuperación de los puestos de trabajo, y que fuertemente fueron empleo público y empleo precario, monotributo social. El empleo público, para establecer un paralelismo con esto de que tenemos 0 empleo asalariado registrado más que hace 10 años, el empleo público en estos 10 años creció un 30%. Más de 650.000 empleados públicos, como decía Jessica, muy fuertemente en las provincias. Son los que más empleo público crearon, pero claramente eso te marca que la relación sector público-sector privado se ha ido desequilibrando en favor del sector público y forma parte de los problemas que enfrenta nuestra economía. Pero además uno no entiende bien. ¿No estaba resistiendo Guzmán, por ejemplo, esta propuesta, esta moratoria
jubilatoria del Senado kirchnerista no estaba tratando de impedir, porque no había cierta intención de cuidar el equilibrio fiscal. ¿Cómo es que por el costado, si es que es por el costado, esto se va a plasmar y hay 10.000 personas más que en este primer tramo se van a incorporar? Uno debería entender que Guzmán está al tanto de esto, ¿no? ¿De dónde saldría ese dinero? Es como muy confuso Hay un todo, contexto importante mencionarlo. El gremio de estatales nacionales está negociando su paritaria. Exacto. Tuvo una recuperación de la paritaria anterior hace un par de meses atrás, pero está negociando la paritaria 2022-2023. En el memorándum de entendimiento de política económica y financiera firmado con el Fondo Monetario fue explícito. Dijo, la mejora de los salarios públicos tiene que estar atada al crecimiento de la economía, no a la inflación. No a la inflación. Con lo cual, habrá que ver cuál es el acuerdo que finalmente alcanzan los gremios estatales, porque quizá esto es parte de la moneda de pago. Bueno, está bien lo que dice Lucas, porque es lo que decíamos. Esta modalidad de concurso, como decíamos antes, se acordó con los dos gremios estatales. Entonces, no desencaja de esto. Y por otro lado, este plan que está haciendo 10.000, en este momento está concursando 10.000 y luego van a ser otros 19.000, se resolvió el noviembre de 2020. En plena pandemia, recordemos, noviembre de 2020 se anunció este proceso que ahora estamos develando y que estamos contando. Con lo cual, Guzmán en esto no puede hacer nada, si quisiera, por más que Guzmán forma parte de un proyecto político de este gobierno, con lo cual no va a desafiar la negociación de un gobierno peronista con los gremios estatales. Que se olvide si Guzmán pensaba eso en algún momento. Pero está claro que esto está resuelto y puesto en marcha en un esquema que arrancó en lo formal desde noviembre de 2020. Adri. Esto no lo puedes analizar alejado de la presión política. Muchas provincias explican la secuencia electoral y la persistencia de ciertos personajes porque el 70% del empleo, como en Formosa, es público. Entonces, fíjate que ahora que están en caída en las encuestas, aparecen este recurso, que es una forma directa e indirecta de dejar condicionada a mucha gente. Absolutamente condicionado, Sí, esto es así. Y sobre todo en un momento en donde no toda la sociedad, porque no se puede hablar de modo homogéneo de la sociedad piensa tal o cual cosa, pero una parte no menor de la sociedad empieza a pensar que el Estado te tiene que cuidar, pero que tiene que tener un tamaño justo y empieza a vincular esto del todo para todos, la idea de que bueno, todo es infinito, los recursos, y que no son infinitos, y que no se puede expandir el gasto. Y esto empieza, la idea del equilibrio fiscal empieza a ser un tema que naturalmente no es sexy, y sin embargo, bueno, por gente de la política que lo explica de algún modo, empieza a permear. Que es, si vos ganás lo que gastás, completamente ajeno a este clima de época, el gobierno pisa el acelerador, hace un acuerdo con los gremios, bien por los gremios, digamos, cada uno defiende su parte y acelera. ¿Quién pagará esto? No te lo puedo decir. Sí, hay un dato que llama la atención, que es el rechazo de la sociedad o de la buena parte de la opinión pública a los planes sociales. Y yo no creo que haya un rechazo al hecho de dar asistencia a sectores vulnerables. Creo que hay un rechazo hacia esta idea de que lo siga resolviendo todo el Estado, ¿no? Y esto es lo que me parece que está entrando en ocaso. Yo le llamo la cosmovisión estadocéntrica, esta idea que dominó la Argentina en los últimos 20 años, que el Estado resolvía todo. Eso está entrando en crisis. Pero es inelástico el gobierno. No escucha eso, no lo ve, no le parece que es... es bastante impactante eso. Los indicadores de opinión Qué pública blindado. Bueno, pero dan señales de cuál es la percepción que la gente tiene sobre el desempeño del gobierno, probablemente también alimentado por este tipo de cosas. Por supuesto que ningún gobierno se tiene que guiar por las encuestas que pueden ser variables o el clima o la opinión popular solamente. Pero evidentemente hay un ciclo diferente en la Argentina. Yo no veo que el gobierno tenga la oreja puesta en lo que está pasando. Pero yo, Diego, en esto sumaría a otros sectores políticos, porque si nosotros vamos, y lo hemos dicho acá, a administraciones de Juntos por el Cambio, la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no es que hay una cuestión de racionalizar a lo loco. Y bueno, ayer lo vimos en la charla con Milei, la tentación de acudir a un pasaje del Estado termina sucediendo. A mí me parece bien, yo creo que hay, como todo, dosis.
Hay espacios que aplican una dosis Sí. muy alta de esto y otros que intentan aplicar menos. Lo que- Si no, es- Pero es que todos de alguna manera forman parte de este sistema. Lo que no podemos desconocer es que la sociedad empieza a manifestar ese desencanto a partir de soluciones drásticas. Y no solamente en Argentina, en todo el mundo está pasando que esta idea del antisistema está diciendo estoy harta de este sistema, que a veces se confunde con la democracia, pero en realidad tiene que ver con la Yo democracia gastada. ya lo discutimos, no estoy tan de acuerdo con que efectivamente hay un cambio de época o hay una batalla cultural que se ganó con lo que vos planteabas, que no es sexy como el equilibrio fiscal y demás. Hace poco se hizo una investigación de la Universidad Austral que el dato era muy interesante porque decía que 6 de cada 10 personas en edad de trabajar prefería un empleo público y no uno del sector privado. Y ese dato te dice también algo. ¿Por qué? Por la estabilidad, por lo que planteábamos antes, que da ciertos beneficios. yo creo que es muy bueno que traigas vos eso porque efectivamente es así y es. Hay una tabla que flota. ¿Te subís o no? Sí. Viene siendo un puesto en el Estado y está buenísimo y hay gente que labura espectacular en el Estado y resuelve. No es una posición anti-Estado. Lo que digo es que paralelamente a esta idea de que frente a la incertidumbre, dame un empleo del Estado porque puede tener más permanencia que uno privado que no sé si se va a hundir o va a flotar, Sí. también empieza a permear la idea de que, che, mirá que con el Estado solo no va a alcanzar. Hay algo para el sector privado y uno lo que ve es que no hay grandes iniciativas para el sector privado. ¿Cuál es la política de shock que uno ve que se está haciendo? Lucas. No, bueno, los datos lo ratifican, no hay creación de empleo privado. El otro dato es que también cayeron los autónomos. En estos últimos 10 años decíamos que había caído, bueno, tampoco, son menos la cantidad de autónomos o que están bajo el régimen de autónomos desde enero del 2012 hasta la actualidad. Yo creo que, comparto con Jessica en esto, puede ser que hay un sector de la población que todavía siente que el Estado tiene que ser la teta de la cual mamar. Ahora, me parece que en el sector privado se ha hecho generalizadamente, digamos, esta percepción de que ya no se tolera más este nivel de presión impositiva, este nivel de intervención, este nivel de regulaciones y esta sensación de decir, bueno, necesitamos que el Estado desaparezca un poco, se corra un poco para que deje al sector privado. Yo creo que no hay un proyecto real de creación de empleo privado en Argentina hace ya mucho tiempo y los Bien. números lo explican. ¿Me dejás girar un poquito esta conversación hacia... Vos tenés climas sociales, tenés medido, digamos, ¿por qué te invitamos? Porque todos opinamos, pero vos además tenés números. Sí. ¿Podés mostrar los números que avalan un poco lo que está flotando? Un dato que estamos destacando de nuestro último estudio que me parece que llama la atención y es buen disparador para el análisis, ¿no? Yo creo que hay una crisis de popularidad de este gobierno. Que quizás la estamos solayando, nos detenemos en algunos números. Solamente quiero mencionar 3 números en particular. Valoración del desempeño del gobierno, valoración positiva, aprobación del gobierno, 18,8. A ver, repetí. 18,8. Valoración. Nivel más bajo de todo el ciclo. Imagen positiva de Alberto Fernández, 19,4. Espérese. Crisis de popularidad, ahí está. Números del gobierno. Niveles- 19% de El aprobación. primero es la aprobación del desempeño del gobierno, el ¿Cuánto segundo es? dato... Si vos sos un médico, a los 2 años y medio de un gobierno, ¿cuánto te tiene que dar ese colesterol, ese número? ¿Cuánto es razonable? Si bueno, no está mal, Yo no si en tengo- todos los Diego, gobiernos pierden. Perdón, 19 es como si te sacaras un 2. Es un aplazado en Pero por eso, lógica de suponete 10. que, a ver, déjame jugar al sombrero que el gobierno dice, nos agarró la pandemia, esto. ¿Cuánto es un número sería más aceptable? Bueno, habría que tener un registro histórico que permita la comparación histórica, pero te lo puedo mencionar, te lo puedo responder de la siguiente manera. Alberto Fernández es, después de la Rúa, el único presidente que perdió su primera elección de medio término. Algunos me pueden mencionar Cristina en el 2009. No, Cristina en la continuidad de un ciclo que ya tenía un mandato entero. La del 2009 sería la segunda parte de ese ciclo. Los únicos 2 presidentes que perdieron la primera elección de medio término fueron de la Rúa y Alberto Fernández. No es común que un presidente pierda inmediatamente la próxima elección después de ganar la presidencial. Esto es un indicador más, en este caso, de consideración pública. Veamos entonces acá estos números. Teníamos casi 19. Imagen positiva, 19,4. Es por segundo mes consecutivo el presidente tiene una imagen positiva por debajo del 20. Y el otro dato es intención de voto.
Porque los políticos viven ¿Eso que es nacional o...? de garantizar, nacional, de garantizar futuro. Este es un gobierno, el gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández es un liderazgo que no está pudiendo garantizarle futuro a su coalición de gobierno. Y eso tiene múltiples implicancias negativas. Hay un plano de implicancias que nos compete a todos, que es, digamos, el poder se ejerce con legitimidad popular, es el combustible para el ejercicio del poder. Esto es un riesgo para el proceso. Y ato con algo que mencionaste recién, que es esto de Guzmán no teniendo control sobre la política salarial en el empleo público. Han sucedido un par de cosas en las últimas semanas que son preocupantes respecto en qué condiciones Alberto Fernández está conduciendo el rumbo de gobierno. Digo, Máximo Kirchner presenta un proyecto de ley para anticipar los aumentos del salario mínimo vital y móvil. Guzmán, antes de que le aprueben el proyecto, se lo da. Sergio Massa aparece y dice, subime el mínimo no imponible de ganancia antes de que corresponda. Guzmán primero le dijo, bueno, obvio lo vamos a subir. Después dijo, no, pero quiero que me lo subas ahora. Guzmán cede. Los gobernadores ahora le están pidiendo que no recorten los subsidios del transporte. Ojo con los subsidios del transporte, ya hay un planteo. Los senadores kirchneristas que le impulsan la moratoria previsional. O sea, se le meten en el Excel. Claro, da la sensación que la política económica cayó presa, yo le llamo una puja distributiva política dentro de la coalición. Y creo que eso es consecuencia de la debilidad del liderazgo presidencial, que no puede sostener un rumbo. Porque además, este es un presidente que tiene que cumplir un programa que acaba de firmar con el Fondo Monetario, donde hay metas, objetivos. Digo, ¿en qué condiciones está ejerciendo el liderazgo presidencial del presidente? Bueno, esta es la implicancia que nos afecta a todos. Después están las implicancias específicas del oficialismo, ¿no? En estas condiciones, Alberto Fernández no puede garantizar un triunfo electoral. La reacción de la propia coalición de gobierno es, bueno, vamos a tratar de encapsular esto, que Alberto Fernández es un problema de él, que se haga cargo de la gestión, veamos cómo reconstruimos nosotros la unidad del peronismo. Y yo reflexionaba, claro, Alberto Fernández fue la prenda de unidad del peronismo en el 2019, la candidatura de Alberto Fernández fue la prenda de unidad. Da la impresión que estamos yendo a que la no candidatura de Alberto Fernández sea la prenda de unidad del Está peronismo. bien esa observación. Es decir, es tal el nivel de debilidad, es tan dramático los niveles de legitimidad popular, que empiezan también a complicar al propio oficialismo. Veamos síntomas de cómo se complica Alberto Fernández. Cuervo Larroque hoy, Pablo de León. Bueno, el Cuervo Larroque habló. Y ahora vamos a ver sus declaraciones, pero hay un elemento importante. ¿Quiénes volvieron en las últimas horas a la ciudad de Buenos Aires? Ahí está la frase de Andrés Cuervo Larroque. Hay que resolver los problemas de fondo, porque si no, no hay política social que alcance. Esto dijo Andrés Cuervo Larroque, que es ministro de Desarrollo de la Comunidad, en Radio Provincia. O sea, no es que lo dijo en cualquier, lo dijo en la radio de la provincia de Buenos Aires, provincia que gobierna Axel Kicillof. Decía, ¿quiénes volvieron en las últimas horas a la ciudad de Buenos Aires? Cristina Kirchner, Máximo Kirchner. De estar en Santa Cruz, juntos, visitando familia, descansando seguramente, pero también hablando de política. Vienen y habla Larroque después de unos cuantos días que no había una voz del cristinismo, de los más cercanos a Cristina, pegando duro. Bueno, volvió a hablar y a decir que la unidad no se declama ni se resuelve con una reunión. Esto es que por más que se juntaran Cristina y Alberto, no se resolvería el tema político. Jessica. Sí, también hoy lo que pasó, que quedó atrapado en lo que es la interna, es la renuncia del titular del proyecto gasoducto Néstor Kirchner. Lo mencionamos un montón de veces, que esto era un proyecto que la Cámpora insistía para que avance. Alberto Fernández no firmaba, no llamaba a la licitación. ¿Por qué es importante lo que te está contando Jessica? Porque Argentina, que tiene esta tendencia, si hacemos tal obra, medio que nos salvamos, decía, hay que hacer un bypass con un caño, una arteria que conecte Vaca Muerta con, no sé si es Bahía Blanca o alguna zona donde después se distribuye el gas. Si hacemos eso, bajamos la dependencia del gas licuado de los barcos, que tanto dinero y tantos dólares se van por ese lugar. Ahora, lo que vemos que eso que se anunció con bombos y platillos, como se viene el gasoducto Néstor Kirchner y ahora agarre ese planeta Tierra, ni siquiera está licitado. No, ni siquiera está licitado. Anoche la Nata hacía un informe con esto y hay un spot de una publicidad oficial que dice ya está en marcha el proyecto, cosa que no es cierta. Que muestra gente construyendo. Sí, eso no está pasando. Bueno, hoy lo que se conoció es que Antonio Pronsato, que es el titular de la unidad ejecutora de ese gasoducto, renunció. ¿Por qué? Bueno, aduce motivos personales,
es alguien que respondía a Julio De Vido. Sí, lo que es llamativo es que en un primer momento la reacción de, sobre todo el kirchnerismo vinculado a lo energético o la cámpora, fue decir... digamos, como tomar un poquito de distancia de este punto y no se vienen más renuncias, no es Basualdo. Espera. Sí. Basta, vos sí. Realmente lo que vos pensás, ¿qué pasó ahí? Decí lo que pensás, basta de miedos. La persona que renunció hoy es menor en lo que es la estructura del kirchnerismo y de la toma de decisiones, que se va en un momento donde, si uno mira la línea, la semana pasada, ¿quién se fue? Roberto Feletti. Ahora se va el titular del proyecto más cuestionado por la cámpora porque no avanzaba Alberto Fernández. Algo hay. Pero como es, vamos a vaciar esto, no de todas las cajas, no nos vamos, pero de varios lugares, en cámara lenta y no tan lenta, hay una nos vamos. retirada dosificada, es lo que se ve más allá de las interpretaciones. Está siendo dosificada. Pero además en esta obra que había empezado a ser un eje central en los últimos en los discursos del gobierno en materia energética de cara al próximo invierno, de cara a 1 año y medio esa obra iba a estar terminada y hoy se conoce esto, una obra que además, como toda obra pública, siempre termina envuelta en sospechas. Pablo. A ver, yo creo que acá hay un elemento que tiene que ver con tengo alguna duda respecto de lo último que señalaba Jessica, porque a mí me parece que si el cristinismo quisiera marcar una diferencia fuerte sería la salida de Basualdo, porque se está discutiendo el tema de las tarifas. Espera las tarifas, no, Por eso, no te almuerces la cena. No, pero si ya se anunció el valor del gas y la luz. Vamos, discútele, vos discútele. No se anunció, ya se sabe cuánto va a aumentar el gas y la luz. Entonces a mí me parece que hay un elemento, para mí no tiene que ver con un encadenamiento de renuncias del cristinismo. Ahora, me parece que si renunciara Basualdo, no sería una renuncia de un funcionario menor. Sería directamente un golpe al corazón del gobierno por todo lo que significa Basualdo, porque fue el funcionario que Guzmán echó, que los de Alberto te decían, en una semana se va, resistiré, no y que resiste nunca más. se fue. Es cierto, ahora, hasta ayer, ¿qué te decían en el kirchnerismo? Bueno, se bajó la tensión, hoy sale Larroque y hay una renuncia. Entonces, ¿se bajó la o hay tanta dispersión interna que cada cual está jugando a la suya? No, pero en el medio de todo esto apareció Alberto Fernández diciendo, ¿mesa? ¿Qué mesa de institucionalidad en el frente de todos? Yo no me siento en la mesa a negociar nada con nadie porque soy el presidente. Después de esto, ¿qué pasa? Viene Cristina y el Larroque vuelve a tirar un piedrazo. ¿Cuáles son los efectos? Y cerramos a lo grande con Lucas Romero. Hace una síntesis de esto, digamos, son síntoma 1, síntoma 2. Yo quizás evaluaría, digamos, la cuestión desde el punto de vista del compromiso. ¿Cuál es el compromiso que todos los colaboradores del presidente tienen con su programa de gobierno, con su programa económico? Porque pudiera haber, digo, en el caso tarifas, digamos, estaba previsto que haya una segmentación que no hubo. Y esa segmentación alguien no la trabajó. No va a haber segmentación. Entonces, vuelvo de vuelta a esta pregunta, ¿en qué condiciones... Basualdo hizo la segmentación. Claro, ¿en qué condiciones el presidente ejecuta su programa? Porque probablemente si el presidente se sentara en esa mesa que compartiría con los líderes de la coalición, se sentaría a entregar parte de su programa económico, de su rumbo de gobierno. Entonces, digamos, esta crisis se originó el 28 de enero cuando el presidente decide acordar con el fondo sin el aval de Cristina Kirchner. Ese es el origen de la crisis. Y no va a tener solución hasta que el rumbo del gobierno ate a los dos destinos de los dos liderazgos, el de Cristina y el de Alberto. Hoy están enfrentados. Entonces, más que un empoderamiento, lo que el presidente, digamos, logró a partir de esa decisión, yo llamo un ensolitariamiento. Lo han dejado solo. Y da la sensación que lo quieren dejar solo frente a los resultados de gestión, porque obviamente no quieren hacerse cargo de los malos resultados. Y no sé si es una situación de fortaleza para él y para Martín Guzmán para enfrentar los desafíos que hay que enfrentar, y da la sensación que vienen perdiendo fiero en todos los ámbitos, ¿no? Muy bien, gracias. No, por favor. Estimado. Vamos a recibir una videollamada. No tengo, como siempre digo, ni idea de... ¡Aló! Vamos, Diego, cambia esa cara, vamos que se puede, es acá, es ahora, no se inunda más, carajo. Paren, cortame la música, que no entendí cómo es ensolitariamiento, cómo es... Bueno, está bien, ¿qué? ¿Da recomendaciones de foniatría usted también? Sí, ensolitariamiento. Le sale bien.
Se ríe Qué igual. locura, Bueno, ¿no? Bueno, Qué estuvieron locura. almorzando hoy, ¿verdad? Con toda la... Sí, sí. La cúpula. Bueno, nos juntamos a comer en San Telmo y no sabes lo que fue, Diego. Comida ver. peruana. No, parecíamos Bassani de León cuando discuten y se pisan, ¿viste? No se entendía nada. Faltaba un Diego Seigman que modere, que diga, a ver, tomen un vaso de agua. Ah, sí, ¿eh? sí, sí. Les doy la llave del telo para que se vayan a arreglar. Está picantito, Tarico. Fue Muy tremendo. bien. Fue tremendo. Bueno. ¿Y sabés por qué tengo miedo de que se nos abra una grieta interna? A ver. Porque cuando las grietas son entre ex amigos después, ¡no se cierran más! Es ¡Te verdad. peleas y no te amigas más, carajo! Eso es verdad. ¿Y cómo están Es con así. Horacio? ¿Cómo están las Sí, cosas bueno, ahí? mucha tensión. No solamente en el PRO, también ahora la UCR, que bueno, están buscando Roña, el hermano de Manes. Sí, usted Que pagó es tan un Manes poco conocido y tiene que tuvo dos que llevar el Manes. DNI a la convención, ¿no? Llevó el DNI a la convención para que lo dejen entrar. ¿Quién? ¿Qué le vamos a- Gastoncito Manes. Sí, pero Gastoncito ya estuvo acá, va pisando fuerte, de repente... Sí te he ¿quieren conocido hablar vos. con- Yo la verdad lo conocí en tu programa. ¿Quién carajo es? No sé. Sigan así, que va muy bien. No. Junto por acá. No, pero hermoso, porque aparte dice, no, pero Macri, que tenemos mejores candidatos. Bueno, está bien. Bueno, adelante. Usted lo que Adelante, dice es mis valientes. recién das tus primeros palotes periodísticos y ya vas diciendo que tenés los mejores candidatos. Bueno, pero se plantó bien Gastón Manes, ayer explicó la historia sí. con su hermano y es el presidente de la Convención Radical. ¿Les Y gusta todos o no los les radicales me odian. Morales, Margarita, todos me odian. Así no, como decía la genia de Mirta. Así no. Yo hago todo por unir al espacio y así me pagan. Bueno, Ah, está bien. Está bien. Bueno, ¿Está bien? ¿qué ¿Está van a bien? hacer con Ya me Milei? van- eso decía papá, que yo estoy escribiendo un libro sobre papá ahora. Decía, ya me van a valorar cuando no me tengan. Sí, es verdad. Eso decía. Escúcheme una cosa. Usted dijo que Melconian le gustaría como ministro de Economía también. Sí, me gustaría verlo, porque él viste que siempre da charlas y tiene ese lenguaje arrabalero y dice, yo haría esto, yo haría... Bueno, está bien. A ver. Le di al Banco, Dale el la Banco llave, Nación, lo tuvimos que tírele la sacar porque llave. casi lo choca. Ahora vamos a ver qué haría en el Ministerio de Economía. ¿Está bien? Le tiro la llave. A ver qué haces, Melco. Dale. ¿Tenés la motosierra más afilada que Milei? Vamos a ver. Es verdad, vamos a ver. porque Milei está ahora con eso. Dice, yo no tengo el nombre, pero el tipo que tengo es más ortodoxo tanto como yo, y está zzzz, y amaga, y el Estado es el árbol, y mira al Estado y dice, no se sabe por qué rama va a empezar. Eso dijo Horacio la otra vez, no son 100 días, son 100 horas. Sí, para hacer... Viste que Horacio hay que asustarlo, entonces le salen las plumas de halcón. Asustado funciona mejor, Horacio, pero bueno. Bueno. Igual que se quede tranquila la gente que a pesar de estos chispazos estamos juntos y vamos a priorizar la unidad. Bien, la ¿Viste hechicera, cuando una familia... la hechicera, Claro, ¿cómo anda? La hechicera tira. Tira, Pero ¿eh? es como cuando en una familia está todo mal, pero llega Navidad y hay que hacer como que está todo bien. Bueno, eso somos nosotros. Está muy bien. Bueno, Y la hechicera hace el pionono. bueno, muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, un abrazo grande. Me voy a ver Netflix. Claro, por la hora. Y abnegado. Todo esto que empieza así en tono de, permítanme, de joda, lo vamos a hablar con Cristian Ritondo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, que vos estuviste comiendo, ¿qué comieron en un peruano? Sí. No digo el nombre, pero... No, vamos En a hacer San uno. Telmo. ¿Qué es lo más importante para vos? Es verdad que Macri dijo, golpeó y dijo, hay que hacer un plan económico. No, se planteó... A ver, la mesa, lo que charlamos hoy, primero fue la agenda legislativa. Tenemos dos temas importantes, que una es boleta única y el otro es la ley de alquileres. Cómo estábamos en la negociación con el resto de la oposición y internamente. Un poco una agenda que se dio adelante, pero como está María Eugenia, que es diputada, Federico Angelini, que es diputado, y Diego, Santilli, que es diputado, pudimos ampliar y como estamos en esa discusión, se llegó a un acuerdo con esos temas. ¿Vos podrías anticipar en una oración qué quieren proponer con la ley de alquiler? Porque el parche que estaban por poner era peor que el agujero. No, yo creo que es interesante. Primero es, si no hay plazos
Si no hay plazo, se entiende que es por 2 años, que es una de las modificaciones, y la otra es un acuerdo entre el inquilino y propietario de cómo se actualiza y qué se toma para actualizar el alquiler. O sea, vos y yo nos ponemos de acuerdo qué tomamos. Entre particulares. Entre particulares. Y el Estado no tan participativo. Y cada cuánto lo actualizamos, ¿no? Bueno, pero está bien, eso es en contra de la ley que regía. Exactamente. Bueno, ¿y cuánto acuerdo pueden tener de los bloques oficialistas? El problema lo tenemos con el oficialismo, que insiste en la idea de que esta ley está bien, ¿no? Algo increíble, porque han dicho ellos mismos que está mal, y el mercado te dice que está mal. Pero es estas cosas que tiene el oficialismo, inentendible. ¿Pero tienen el número para modificar algo? Nosotros, si llegamos a unificar con el resto de la oposición, que es el trabajo que estamos haciendo, vamos a tener número en diputados para modificar la ley de alquileres. Y eso es lo que estamos trabajando con el resto de los bloques de la oposición que nos podían dar el número 131, 132. Eso es lo que estamos trabajando y tratando de avanzar para conciliar ideas en que este sea el mejor proyecto. También hay un artículo que con la intención de bajar de bienes personales aquellos que alquilen esas propiedades y que no paguen impuestos por esa propiedad alquilada, lo cual para estimularía incentivar el alquiler. el alquiler, exactamente. Bien, pero sería entre particulares el acuerdo. Exactamente. Bien, ¿y el tiempo? El tiempo se extiende, que si no hay un tiempo estipulado, si no estipulamos que es 1 año o 4, porque es un local comercial, se da entiende por que es hecho por de sea de 2. 8 que sea de 2. Bien. ¿Boleta única? Boleta única, estamos avanzando con la lógica que es, tenemos que pensar una boleta única también las PASO. Entonces las PASO ya es más complicado, más complejo, se llegó a un acuerdo, la verdad que el fin de semana trabajaron todos los equipos muy bien, de nuestro bloque Silvia Loperato y Pablo Tonelli fueron los encargados y han hecho un gran trabajo. Creemos que mañana tenemos una síntesis con el resto para poder votar y que tendría un número significativo a la hora de este dictamen vaya al recinto y podríamos hacer posible, después de muchos años, boleta única, un sistema que va a ahorrar mucho dinero al Estado, mucho dinero a los partidos políticos, que va a asegurar que en cada urna, en cada cuarto oscuro, esté la boleta absolutamente de todos los que participan y dejemos de ver si nos roban, si estamos corriendo atrás, si tenemos los fiscales, si no tenemos los fiscales. Es un tema que da mucha importancia porque el 95% de la democracia del mundo lo tienen. Solo 16 países no usan boleta única. Nosotros somos uno de estos. Economía. ¿Se habló de economía y de dolarizar? No, no se habló de dolarizar. Se habló de cómo estaban trabajando las fundaciones. Están trabajando las 3 fundaciones, más el sector del peronismo republicano, en un plan económico. Del equipo nuestro está Hernán Lacunza, Luciano Laspina, Saleria y muchos más, son como los 2 principales referentes. ¿Y Melconian dónde entra? Porque creo que le dijo a José del Río, Macri, que le gustaría a Melconian. Melco tiene un plan elaborado, él, y esto es, vamos a tratar de que sea compatible después con lo que están armando las fundaciones y revisar cuál es el plan de Melconian, que lo ha hecho con su propio equipo. ¿Pero la idea es integrar o hay 3 equipos que en paralelo trabajan sobre planes? La idea es integrar. Eligen uno. Nosotros lo que estamos haciendo es, las fundaciones, las 4 fundaciones junto con la del peronismo republicano, trabajan en ideas, estamos haciendo 10 encuentros, hicimos uno sobre desarrollo social y humano que fue en La Matanza, donde expusieron, donde propusimos un plan concreto y ahora esto va a ser con distintos temas, en distintos lugares del país, son 10 temas lo que hemos elegido y se están desarrollando sobre cada uno de esos, primero un diagnóstico y qué es lo que queremos hacer. Yo quiero preguntarte, Ritondo, abrimos el programa con esta noticia de que 29.000 personas pasan a planta permanente. Te puedo contar, porque lo estuve escuchando y aparte lo venía viendo por el teléfono cuando venía para acá. Te voy a hablar de la provincia de Buenos Aires. Sí. Porque se dijo una cosa. La provincia de Buenos Aires, cuando asumió María Eugenia Vidal, tenía 512.000 empleados. Cuando nos fuimos con 508.000. O sea, bajó 4.000 empleados la provincia de Buenos Aires. Fue la única provincia que de 2015 al 2019 no subió empleados. Hoy sumaron en 2 años y medio, con pandemia incluido, 30.000, de los cuales el saldo te va a dar 12.000, porque 18.000 se jubilaron, renunciaron, se murieron. Pero hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires incorporó, duplicó el gasto político, ¿no? De 600 cargos lo pasó a 1.200 cargos políticos. ¿Pero eso lo pudo haber hecho sin acuerdo de ustedes en la provincia? Sí, es un decreto del gobernador.
así como es un decreto del gobernador los que entraron los 30.000 o decretos de los ministros. Hoy, la provincia de Buenos Aires, y no estoy hablando de policía, enfermeros, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, entraron 30.000 nuevos, de los cuales el diferencial te va a dar 12.000 porque hay 18.000 que fueron o por retiro anticipado, jubilaciones, fallecieron o renunciaron. ¿Sí? Esta es la realidad. Ahí está el gasto. Es ahí donde siguen aumentando el gasto. Un dato más. ¿Cuál es el presupuesto que más aumentó en la provincia de Buenos Aires? Decime. El de publicidad. Pasó de 200 millones el último año de María Eugenia Vidal a 2.485 millones ahora. Todo esto significa que hay un montón de gastos que está haciendo la provincia de Buenos Aires, como lo está haciendo Nación, que no va a resolver ningún problema de la gente. Mientras tanto tenemos problemas de gas en las escuelas y hoy no hubo clase, como si fuera poco no haberla tenido. 2 años por pandemia, 6 años que no tuvimos clase por paros docentes, 2 años por pandemia y aparte si hace frío, no hay clase. Menos de 10 grados, Suteba dijo que son las medidas para que no haya clase. Esta es la realidad de la provincia de Buenos Aires que está abandonada. ¿Candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Sí, yo quiero ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Santilli también? Diego también. ¿Cómo se define? Lo definiremos quién está mejor en su relación con la gente, quién defiende mejor los valores de Juntos por el Cambio, lo definiremos de la manera Son mejor. los dos de pro, digamos. Sí, seguramente habrá algún candidato radical, no sé si la coalición cívica tendrá algún candidato. Por supuesto, a ver, el problema no es tener candidatos, me parece que el problema es cuando no tenés candidatos. ¿Cómo haces? Yo no quiero posar siempre sobre Baradel, pero digamos, es como en la escena de los buenos, siempre se habla de Baradel, Sí. como el villano, es una caricatura. ¿Qué harías si tuvieras una conversación con él si fueras gobernador? Tuve varias conversaciones con él cuando fui ministro de Seguridad. Lo primero es, a mí cuando iba a ser ministro me preguntaban, ¿qué vas a hacer para que la gente vuelva a la cancha cuando decíamos que íbamos a jugar con local y visitante? Fui 4 años ministro, no tuvimos muerto a la cancha y la provincia de Buenos Aires jugó con local y visitante. Y metimos presos a los barra bravas de los principales clubes de la provincia de Buenos Aires. Es decisión política. La decisión que con Baradel tengo que discutir las paritarias. No tengo que discutir el resto de la educación. Tengo que discutir las paritarias. Entonces, aparte, nosotros queremos y vamos María a tratar... Eugenia Vidal Sí. dijo, cuando salió del poder en aquel momento, que una de las cosas que se arrepentía era haber prolongado tanto el conflicto con las discusiones docentes. paritarias. O sea, tendría que haber arreglado antes A ver, con Baradel. lo que vuelvo a decir es, creo que de esa experiencia aprendimos, fui parte de su gobierno, digo, y parte de la experiencia que uno tiene es haber aprendido también de esos errores. Pero entonces tendría que haber arreglado antes o ponerse más duros. ¿Conciliar o más duros? No, yo creo que en las paritarias es llevar a una negociación más rápida, pero también tiene que haber en la provincia de Buenos Aires, y está presentado por nuestros diputados, y hoy tenemos un número suficiente, espero que la podamos sacar, que tiene que ver con declarar a la educación esencial. Si hay paro docentes, así como cuando hay paro médico, vos vas a un hospital y tenés que tener una sala de emergencia mínima, bueno, que cada uno de los chicos pueda ir igual a la escuela con una cantidad mínima de docentes, pero que el paro no deje que los chicos dejen de ir a las escuelas. ¿Quién te aprueba esa iniciativa? ¿Por dónde debe pasar? Por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que lo presentó Alex Campbell y Sergio Siciliano. En la Cámara de Diputados Nacional lo hizo Alejandro Finocchiaro y lo acompañamos. Y tiene que ver con, si en la provincia de Buenos Aires el sector de SPER nos acompaña a esta decisión, puede ser ley en la Cámara de Diputados y después en el Senado tenemos la misma cantidad de votos. El Frente de Todos que nosotros. Habrá que ver quiénes de ellos apuestan por la educación. Esperemos que haya aunque sea uno. Hubo un muerto por gatillo fácil, rugby en Moreno. Bernie defendió el accionar policial. Bueno, hubo un auto, el patrullero venía sin luces. ¿Qué pensás de eso? Yo anticipo una cuestión. Ahí ningún organismo de derechos humanos salió a decir que había gatillo fácil y que la policía, como sí dijo en otras ocasiones. Depende de qué policía y de qué gatillo. A mí me denunciaban. Pero lo que yo planteo, primero no conozco bien el caso en su totalidad. Lo primero que uno quiere pensar es que la policía debe actuar bien. Yo tuve un caso donde la policía actuó muy mal y pedí yo la detención de los policías. El caso de Monte. Monte un domingo a la noche, a la madrugada, fallecen 5 chicos, los partes eran que se habían accidentado. El día martes encontramos un tiro
había un chico herido de bala y había un tiro que había... Pero es la misma penetrado. situación. Bueno, Hay una orden de alto, se asustan, no logran identificar. Yo pedí la detención de los 12 policías, lo hice una conferencia de prensa el día miércoles, pedí, los expulsé directamente de la policía y pedí la detención. Si la policía actúa mal, tiene que ser castigada rápida, porque los malos policías terminan manchando a los otros 94.000. Te meto en un tema que se reactivó por lo de Estados Unidos y después se instala cada tanto, y que es la disponibilidad, voy a usar esta palabra, la disponibilidad de gente común, no de fuerzas policiales o de seguridad, de armas. ¿Qué pensás de tenencia, aportación? Mirá, de que la gente tenga una escopeta en la casa. Si vos querés hoy comprar un arma, vas, comprás, haces todos los papeles, pedís antecedentes y demás, y tenés tenencia. La aportación es otra cosa y es otra situación. Explica la diferencia para el que no sepa. La tenencia es, vos la comprás, la tenés en tu casa. Si la tenés que transportar en un vehículo, porque la compraste y la vas a transportar, es sin cargador y en el baúl de tu vehículo, y el cargador no tiene que estar cerca de donde vos llevas el arma, ¿sí? Y eso para transportar el arma. Vamos a poner, es un arma de casa, es un arma que te mudaste, o es un arma que te llevas, como tenés tenencia de tenerla en tu casa, te vas 15 días de vacaciones y querés llevarte el arma. Eso es transportarla. La aportación de arma necesita otros requisitos en la Argentina. Y esos requisitos te han dado por qué condición tenés vos para aportar un arma. Y me parece que la ley argentina está bien, no está mal. Entonces, no es que acá vos no podés tener un arma. Vos podés tener un arma. Vos podés tener un arma en tu casa. Lo que no puede ser es el libre accesibilidad sin control ninguno. Eso me parece que está mal. Estados Unidos tiene casos en estados donde son de esta característica, porque hay estados como la Florida, donde si vos tenés un arma y no la tenés portación, vas preso directo. Que eso yo es lo que creo que tenemos que ir. Creo que tenés que ir a que si vos tenés un arma y no está registrada, vayas preso. Directamente, no importa por qué la tengas. ¿Qué dice la estadística sobre tener armas en casa para defenderse? En general, terminan o robándole las armas o terminan heridos los que las tienen. Eso es en la provincia de Buenos Aires. Inclusive cuando se intentan defender y en general, cuando se defienden y no pueden comprobar que es en legítima defensa, terminan con causas muy graves, muchas veces presos a quien delinque, que tal vez sale a la vereda a tirotearse, y hay un juez que dice, señor, es excesivo la legítima defensa, y queda detenido, como lo hemos visto, creo que fue en Lanús, a un señor grande que salió corriendo los tiros. Jubilado. Exactamente. Sí, bueno, se le arruinó la vida. Bueno, por eso digo... Pero espera, del otro lado hay mucha gente que dice, ¿y qué tengo que esperar? ¿Que me desvalijen? Ya me desvalijaron 4 veces. Mira cómo te digo, me pudrí y compré un arma. Ahora los espero con un arma. ¿Qué le decís a los que dicen eso? Que en general, primero es aquel que tiene esa conducta, es que sepa que cuando tenga que disparar lo va a dudar, porque no tiene la misma mentalidad que un delincuente. Hablame de la mentalidad que hay que tener para disparar. Y la mentalidad para tener para disparar es estar muy forzado, pero el delincuente que muchas veces está con efectos de droga, que tiene poco valor por la vida, dispara a sangre fría. Quienes comúnmente tenemos familia, una formación, algunos los que somos cristianos, ¿no? Digo, no es que la muerte es algo que nos guste, no es tan fácil ver a una persona y dispararle. No, eso no es tan sencillo. Y en los ciudadanos comunes, que la gran mayoría son de esta característica, no es que disparan por cualquier cosa porque alguien entra a la casa. Yo tuve una historia personal hace muchísimos años, cerca del 2008, donde tenía armas, donde tenía aportación y tenía tenencia, y entraron a mi casa y yo no me animé a agarrar el arma para disparar. Digo, y esto me pasó a mí, en mi casa, en la ciudad de Buenos Aires, en el 2008. Entonces, digo, ¿te arrepentiste? ¿Hubo algún momento de arrepentimiento? No, porque digo, uno tiene que juzgar también lo que vale la vida. A uno le da mucha bronca que le roben cualquier cosa. Ahora, el homicidio es irreparable. Bueno, déjame forzar Yo creo, este razonamiento. Hay gente que te puede decir, esperá, me matan o me mataron a alguien de mi familia y fantasean. Si yo hubiera tenido armas, no hubiera pasado. Eso es irreparable. Ahora, me parece que tenemos que empezar por reparar el Estado, que funcione el Estado, que es el que tiene que tener la custodia
de los bienes y de las personas. Ahora, Cristian, mucha gente que nos ve dice, hasta que el Estado se componga y venga a ayudarme, Diego, yo me ayudo solo. Puede ser, pero yo te puedo contar algunas cosas. Solo en el año 2015 teníamos 298 secuestros. Cuando yo me fui teníamos 29. O sea, pudimos bajar el 90% de los secuestros. En homicidios, yo digo que bajamos el 36, chequeado.com me dijo que es el 32.8. Le voy a dar el ok a chequeado.com, 32.8. Eso significó que vos pasaste de 1.400 familias que tenían esto en la provincia de Buenos Aires a 890 y pico. Se puede si vos tenés una política de Estado a largo alcance. Porque tengan armas no van a evitar esto. Ahora, vos tenés que tener una decisión política que este gobierno no la tiene. Es una decisión política de luchar con lo que se genera. Déjame entender, me voy a hacer el ingenuo. ¿Para qué? No, ¿por qué? ¿Para qué no combatiría el delito este gobierno? Porque tiene simpatía, por la misma causa que el gobernador de la provincia de Buenos Aires justificó en un programa de televisión que el que vendía droga lo hacía porque le faltaba trabajo. Cuando vos tenés esa idea, ¿cómo vas a combatir el narcotráfico? Porque si vos tenés esa idea, estás combatiendo un desocupado, no un narcotraficante, no a alguien que le está vendiendo veneno a los chicos. ¿No? Digo, entonces, en esa mentalidad, a los que están aislados, que son los presos, los largás. Y a la gente que tiene que trabajar todos los días para ganar el peso, los encerrás. Entonces, esta es la mentalidad. Es la mentalidad con la cual defienden al Pata Medina, es la mentalidad con los que... ¿Bernie defiende a los delincuentes? Bernie es parte de un gobierno. No, pero pará, ¿Bernie defiende a los delincuentes? Yo no sé si Bernie, pero es parte de un gobierno y no pudo hacer nada. Entonces, yo no sé cuál es la idea de Bernie. Yo he discutido mucho con Bernie porque él ha sido presidente de la comisión que me controló a mí los 4 años que fui ministro en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Con lo cual teníamos un diálogo permanente porque era quien me controlaba, era la bicameral que me controlaba, ¿sí? Ahora, una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que pudo hacer en este gobierno. Digo, con datos estadísticos, ¿no? Digo, bien. ¿Hay lucha contra el narcotráfico? Vos igual que yo no lo ves, vos lo tendrías acá, si derribarían un búnker lo estarías pasando. Si agarrarían gran cantidad de droga lo estarías pasando. El otro día hay un informe, creo que de Lucía, en Clarín, donde dice la cantidad de secuestro de droga y la cantidad de denuncias. Las denuncias aumentaron, el secuestro bajó muchísimo. Digo, te propongo algo. Tengo que cerrar acá. Otro día la seguimos, hay muchos temas que dan para discutir fuerte sobre si cantidad de secuestro de drogas es sinónimo de que estás yendo en serio y fuerte contra 1000 cosas. Hay 2 cosas, y te puedo decir fácil. Pero una... Hay una parte que la tiene que hacer la justicia y la seguridad, que es pelear contra la oferta. La demanda son los otros sectores del gobierno, lo que tienen que incluir, recuperar las adicciones, y para eso también hay un elemento que hay que hacerlo rápido, que es modificar la ley de salud mental. Bien, la seguimos. Ritondo, gracias. Vamos a una tanda. Vamos a darle continuidad a un tema que venimos tomando en este programa, que es los bloqueos. Acordate que siempre te lo decimos. Una cosa es una huelga, que es constitucional, y otra cosa es un bloqueo. Ahogar a una empresa, no dejarla trabajar y se va secando. Entonces no factura, muchas veces quiebran, siguen los bloqueos. Rolo Barbano, que está con nosotros. Diego, lo que está pasando con los bloqueos es que quizás nunca se fueron. Ahora lo que empezamos a ver son casos desperdigados por distintos lugares del país, desde el Chaco hasta yacimientos en General Roca, donde camioneros repite impunemente este método de ir a bloquear la entrada y salida de una empresa, exigiendo como contraprestación que se afilien a los empleados a su sindicato, y lo que se sigue repitiendo es la inacción de los poderes del Estado. Esto es lo más lacerante, pese a que en Solo una Vuelta Más y en otros medios se viene hablando hace muchos meses de esto, se siguen viendo casos. Te decía, en Chaco, un caso de una empresa de materiales donde la frase de camioneros fue: si se tiene que fundir, que se funda, no nos importa. En General Roca, un yacimiento bloqueado. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno local, el gobierno nacional, la justicia en general?
mira hacia otro lado. Por eso también se siguen sucediendo estos episodios donde ha habido algunas causas judiciales que excepcionalmente avanzaron, como la de San Nicolás, que generó incluso un bloqueo como represalia a la detención de 2 líderes camioneros, pero la norma parece seguir siendo que los camioneros hacen lo que quieren con distintas empresas de todos los puntos de nuestro país. Está con nosotros Verónica Razzini, del Movimiento Empresarial Antibloqueo, que es una novedad de no mucho tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Vos vas a contar, porque hay un bloqueo ahora en Vaca Muerta, pero ¿en qué está el bloqueo? Ayer hablamos con un empresario bloqueado del Chaco. Matías Morante. Matías Morante. Sí. ¿Qué pasó ahí? Hoy Fiscalía libró las órdenes para que se haga el desalojo, así que también se libraron las restricciones perimetrales. Así que, si Dios quiere, la justicia ha despertado y Matías va a poder volver a trabajar en breve. Bien, esto, fíjense, mirá lo que dijo, va a poder volver a trabajar en breve. Es así, digamos, te quitan el derecho a poder trabajar por una cuestión de reencuadre sindical. Puede haber tensiones en qué encuadre entra tal o cual trabajador. Vale la discusión, pero no de este modo. Este modo lo único que hace es estrangular la economía de una empresa que después, ya, dada la condición económica también, le cuesta mucho poder volver a abrir las persianas. ¿Qué vemos ahí, Rolo? Lo que estamos viendo ahí es justamente un bloqueo que es ni más ni menos que una extorsión. Este es el problema con Eso en el Chaco, ahí tenés. pretender la discusión sindical. Eso es el bloqueo de la empresa de la que estábamos hablando recién, una empresa que se dedica a la distribución y la venta de materiales que deja de operar porque los camioneros le dicen, si no afilian a sus empleados a nuestro sindicato, no trabajan. Si se tienen que fundir, fúndanse. Esto es lo que llama tanto la atención, que prefieran desde el planteo que la empresa cierre y deje de dar trabajo a que siga funcionando con los empleados en otro sindicato diferente al de Moyano. Ayer lo contaba Matías Morante acá, que llevaban 60 días sin poder trabajar, tenían sus cuentas bancarias embargadas, las de las empresas, porque habían tenido retraso en el pago de los impuestos. En eso sí accionó el Estado rápidamente, que fue en hacerle las ejecuciones fiscales, pero él decía que en estas condiciones ya no podía seguir operando porque la primera de las sucursales que había abierto, a los 10 días ya sufrió el bloqueo y no pudo operar nunca más. Y este segundo negocio, que es el que Rolo contaba recién en las imágenes, también estaba en igual situación, con lo cual él planteaba que esto era asfixiar completamente a la empresa. Y lo que vos comentabas al principio, y creo que Rolo también lo decía, en lo que va de este último año hubo más de 100 presentaciones ante la justicia de distintos empresarios de todo el país por esto que han calificado el método Moyano. Bien, Verónica, ¿qué está pasando en Vaca Muerta? Bueno, tenemos a la empresa del Tapé, que se ocupa de hacer lo que son trabaja en los pozos petroleros. Está bloqueado por el sindicato de petroleros. La causal es diferente a la de Moyano, digamos. Acá hay un pedido de dinero extraoficial al cual del Tapé no está accediendo. Pedimos por favor a las pymes que ayuden a Delta P del rubro, porque están dando una pelea que nadie se ha animado. ¿Pero qué les pedís en esta a las pymes? zona. ¿Por qué decís? ¿Qué le pedís a las pymes? Porque tienen que acompañarlo, no tienen que dejarlos solos. Esto es lo que nosotros desde el movimiento, por lo cual bregamos, ¿no? Es acompañarnos, no dejarnos solos. ¿Cómo hacen y concretamente? hacer, Te están escuchando. ¿Qué pueden hacer por esta empresa bloqueada? y no tienen que ser partícipes, ¿sí? ¿Por qué lo decís? Porque nos encontramos con que, bueno, sobre todo las grandes empresas muchas veces presionan, ¿sí? Resolveme este tema rápido porque hay que seguir trabajando y así es como van cayendo en el camino, ¿sí? Ah, vos lo que decís es que tenés bloqueo de un lado y presión de una empresa grande de las cuales Exacto. ellos son proveedores. Exacto. Hay una empresa que es proveedor, que está bloqueada, y la empresa grande, en vez de solidarizarse, dice: poné la plata y resolvé lo que me tenés que entregar. Cuanto más grandes, nosotros hoy vamos viendo que las empresas más chiquitas, digamos, van aplicando los protocolos que nosotros les contamos,
denuncian y destraban, denuncian y destraban. Muchas ni siquiera llegan a denunciar, porque ya sabiendo qué es lo que tienen que hacer, destraban, ¿sí? Y entonces como que eso se va aplicando y va trabajando más rápido, pero cuanto más grandes son las empresas, ahí es donde más difícil es. Es que el poder de negociación de una empresa grande evidentemente es distinto y el nivel de relacionamiento será distinto. Poder hablar con un ministro, poder hablar con un secretario de Trabajo. Debería Pero ser la al empresa revés. Claro, Debería la ser al empresa revés. chica, y es un problema de la Argentina hoy, pues se habla de las pymes en los discursos, pero las pymes es la que tiene más problemas en Vaca Muerta o en el conurbano bonaerense, en todos lados. Mira, sucede muchísimo y sobre todo con las petroleras. Ajá. Sucede muchísimo y nos encontramos con lo mismo cuando un transporte... Porque tienen muchas empresas tercerizadas ofreciendo distintos servicios en el rubro, Sí, y pequeñas porque aparte te empresas. dicen, mirá, yo tengo miles. Si vos no me das el servicio mañana, te cambio Contrato en otra. 2 segundos. Vos sos un proveedor, hay otros. Claro. Resolvé Por porque si no supuesto. hay la fila, hay gente. Bueno, ese es el problema más grande con el que nos encontramos en el MEAP. Y en Es el este problema caso, más ¿qué le grande. están pidiendo a la que está ahora bloqueada la empresa? Le están pidiendo dinero extraoficial. Mira, es una coima. Claro, no es dinero extraoficial. ¿Extraoficial o mejorar las condiciones salariales? No. Los empleados acá no tienen nada que ver. Esto es directamente con el sindicato de petroleros. ¿Sí? Entonces, espera, lo que vos estás diciendo es que el sindicato de petroleros está pidiendo plata. Sí. Está pidiendo coima, Coima, estamos hablando. ¿Y claramente. por qué no, Verónica, por qué vos no le Vamos a tratar planteás... de hablar con alguien del Ah, sindicato claro. a ver si nos puede dar un punto de vista, porque Verónica, ¿por qué vos no le pedís a la justicia o al Estado, al gobierno que intervenga? Porque decís, y se entiende, solidaridad de otras empresas, Sí. porque se meten con una y si Nosotros ahora otras vamos empresas... a pedir una audiencia al Pero- presidente. Claro. Lo que pasa es que vos imaginate que si desde las bases vos no encontrás asidero, porque los ministerios de trabajo trabajan en connivencia, o las secretarías de trabajo, que son quienes deberían bregar por resolver estos problemas, trabajan en connivencia con los sindicatos. O sea, nosotros te podemos mostrar filmaciones de los bloqueos donde los inspectores de los ministerios de trabajo vienen en los autos de los sindicalistas a apretarte con una inspección. Lo vemos en todos los bloqueos. O sea, no es algo que vos decís, es una conducta que puede haber pasado Eso, en esta yo te quería provincia preguntar, o en este lugar. porque creo que vos lo habías comentado pasa alguna en vez. todos. A mí en me todos los pasó. es una generalidad Sí, vos sabés que el sí. Ministerio de Trabajo local Vos sabés que juega sí. con el... Sí. Nosotros estamos esperando, estamos ahora, nos pudimos configurar como asociación, estamos firmando y ultimando todo lo que es la parte de trámites y una vez que tengamos todo listo, vamos a arremeter con denuncias en un que montón tengan de todo listo. lugares. ¿Qué es lo que tienen que tener listo? No, tener la personería jurídica y estar ¿Quién les tiene configurados. que dar la personería jurídica? La IGJ. Bueno, ¿qué tal? Tengo Manejada noticias por para vos. Nielsen. Bienvenidos. La verdad es que estamos ya para firmar. Bien. Estamos para firmar. De ya. todos modos, ya hay muchas cuestiones judicializadas. Había Muchísimas. 35 expedientes judicializados, más de 20 solo radicados en provincia de Buenos Aires. Muchísimas. Eso también habla de una situación, digo, porque Sí. donde no acciona el Ministerio de Trabajo, no acciona la Secretaría de Trabajo, la justicia también maneja otros plazos. Si no, no tendríamos todavía 35 expedientes abiertos. Lamentablemente la justicia actúa lento. Hoy tuvimos, en el caso de Matías, tuvimos la respuesta que estamos esperando hace 60 días. Claro, pero 60 El día días 1 bloqueado. tendría que haber sucedido esto. 60 días para una empresa es Es la un vida. montón. Es la diferencia entre abrir Matías no o sabe cómo cerrar. se va a recuperar de esto. Yo estuve 3 meses. O sea, te lo puedo contar en primera persona. Nosotros estuvimos 3 meses. 3 meses sin facturar. Claro, facturación cero. Facturación cero y aparte todo lo que te toca vivir. Porque es La terrible. violencia. Cuando ellos se Y radicalizan. los colaboradores o empleados de tu empresa, ¿qué decían de no poder trabajar? Supongo que algunos... Mira, teníamos, yo creo que te lo conté, teníamos 20 que estaban con el sindicato, que les lavaron el cerebro y que cuando todo terminó vinieron a pedir, por favor, perdón. O sea, yo recibía varios porque se dieron cuenta de cómo los usaron. Recordanos, empresa, de qué tenías vos. Nosotros tenemos recicladora de áridos y corralón de materiales para la construcción. Un caso muy parecido al de Matías, fue el nuestro. ¿Qué es de áridos? Reciclamos residuos de construcción y lo transformamos, lo producimos para volver a reutilizarlo. Bien, ¿y cómo se...? Vino un día el sindicato de camioneros y querían que pasemos a todo el personal a camioneros. ¿En dónde estaban? ¿En qué encuadre?
Comercio en el corralón de materiales y UOCRA en la recicladora. Y los gremios eso, Lo que pasa Comercio es que y la UOCRA, no intervienen cuando... La actividad que vos realizás es la que define tu encuadre sindical. Está bien, pero no lo si vos mirás decidir desde el vos. 2003 hasta la actualidad, el crecimiento que tuvo Moyano, obviamente en su momento apalancado por Néstor Kirchner, fue comerle a los otros gremios. Por eso hoy en la CGT no lo quieren a Moyano porque comió el resto de los gremios. Mi pregunta es, ¿la UOCRA y Comercio, cuando a vos te pasó esto, tuvieron alguna intervención? UOCRA sí. UOCRA, la verdad es que sí. Lo que pasa es que ellos arreglan las cosas de una manera. O sea, tuvimos un enfrentamiento en la puerta de la empresa donde había 60 de camioneros, 60 de UOCRA. Y ¿sabés qué hice? Salimos a comprar choripanes para que se sienten a comer un asado y que no se agarren a los tiros. O sea, les tuviste que pagar la comida a los que te estaban destrozando tu empresa. Y ahora en el caso, en el caso de Vaca Muerta, ¿hicieron la denuncia por este pedido de coimas? Sí, la denuncia se realizó, la fiscal está trabajando, en el día de mañana van a intentar trabajar con ayuda policial, vamos a ver si se logra. Si va la policía porque también, si no, les van a rescindir el contrato y realmente es el segundo contrato que esta empresa va a perder por no... Repetí el nombre entonces de la empresa Delta bloqueada. P. Delta P. Sí, Bien, tal cual. finalmente te pregunto, uno ve como referentes del movimiento antibloqueo, estás vos, está Florencia Arieto también. Florencia es nuestra asesora legal, que bueno, la verdad es que ella es quien arma y organiza lo que son las estrategias. Con ella hemos ido diseñando, y con algunos otros abogados. ¿Y recibís amenazas vos? No, ni yo ¿Tenés ni miedo? Florencia. ¿Te No, llaman no por tengo teléfono? ¿Te han apretado? No tengo miedo. No tengo miedo. Mira, después de todo lo que ya me tocó vivir, ¿qué más me puede pasar? Yo no creo que me suceda nada, no confío. Yo la verdad es que después de todo lo que viví, decidí comprometerme con mis hijos a tratar de hacer algo para que esto cambie, porque no puede seguir así. Y yo la verdad es que tengo una hija adolescente y no quiero ir a despedirla a un aeropuerto en unos años. Y la verdad es que si alguien no hace algo para que esto cambie, no quiero estar en ese lugar. Así que bueno, me comprometí y como entendí conocí muchísima gente en la misma situación que yo, y dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Y realmente estamos logrando un montón de cosas y estamos felices por eso. Y bueno, ojalá que próximamente el presidente de la Nación nos reciba y que podamos encontrarle la vuelta y que esto no siga pasando. ¿Qué le vas? ¿Qué le Bien, permítanme, tengo que despedirla. Creo que es la manera, ¿no? Por lo menos. Perdón, ¿eh? Sí. Muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación. Gracias. Bien. El sistema y los candidatos que están en los bordes del sistema o de los sistemas políticos, no en Argentina, en muchos otros países también. Vean lo que está ocurriendo en este mismo momento en Colombia. Adriana Amado. Bueno, ayer hubo elecciones y la gran sorpresa fue que el candidato Rodolfo Hernández desplazó a lo que se suponía iba a ser el candidato más votado por las encuestas. Digamos, el análisis de opinión pública no lo había registrado este Rodolfo Hernández, que desplazó casi con 1/3 de los votos. Petro es un candidato que es de izquierda. La novedad en Colombia era que la izquierda nunca ganó el poder. Mucho tiene que ver con el conflicto armado y que muchas veces los candidatos habían tenido conflictos serios y fueron asesinados. Entonces la izquierda nunca tuvo una representación. Se suponía que Petro, persona que ya es la tercera vez que se postula a presidente, iba a ser el desafiante. De pronto apareció, viste, así como en las carreras de Fórmula 1, inesperadamente este Rodolfo Hernández, que es un personaje, ¿qué podemos decir? Antisistema. Dicen como Trump, es más parecido a un personaje. Él fue alcalde de Bucaramanga, es un constructor de mucho dinero, se financió, no tiene partido. Él se representa por lo que se llama la Liga de los Gobernadores contra la Corrupción y tiene así un discurso de manipuliti, ¿no? Ayer escuchábamos a Milei hablando, voy a desarmar el Estado. En definitiva, tanto Petro criticando toda la gestión de la derecha de tantos años, como Rodolfo Hernández criticando el Estado y la corrupción, los dos están tratando de capturar ese voto de malestar cívico. Bien, ¿le suena?
¿Qué similitudes y diferencias hay con cosas que ocurren en Argentina? Está con nosotros Nelson Castro. Hola Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal, bella noche? ¿Cómo les va? Charlemos de esto, ¿no? Digamos, la política oficial, que también tiene como frases con las cuales fue permeando, es esto se arregla y sale solo con la política es la herramienta de transformación. Hay 4 o 5 frases de estas características que están muy arraigadas y sin embargo vemos un fenómeno de hartazgo, no en toda la población, pero en una parte, aquí y en otros países. Es todo un verdadero desafío, porque por 2 cosas, ¿no es cierto? Esta explicación además que dio muy bien Adriana. Primero porque históricamente esto ya ha pasado en la Argentina, y yo ya aquí lo mencioné creo que 1 o 2 veces, ¿no? Nosotros tuvimos el que se vayan todos, en 2001, 2002, la gente salió a la calle, no, terminemos con el sistema. ¿Cuál fue el resultado de eso? El kirchnerismo. Y primero el sistema de los gobernadores clásicos de toda la vida, es decir, en el que se vayan todos contra el mito instalado se fue De la Rúa y un tiempo antes Chacho Álvarez y algún otro más. Después se quedaron todos. Por eso digo, junto con una característica de régimen autoritario. El kirchnerismo volvió a reinstalar el autoritarismo. Otro de los casos más importantes para tenerlo en cuenta es el del chavismo. Chávez llega al poder en el año 98 como consecuencia de una insatisfacción total y absoluta de la población venezolana contra los 2 grandes partidos políticos, con todo lo que era la corrupción y demás. Llega Chávez, Chávez logra la reforma de la Constitución, lo vota el 78% de la gente, muchos de los cuales hoy están exilados, ¿no es cierto? Y esto es lo que produce. Veamos lo que está generando Boric en Chile. Chile llega Boric con un discurso de izquierda. Sí, pero en cuanto a terminar con todo, muy similar al de Milei. Vamos a terminar con todo, ¿no es cierto? Bueno, su popularidad ha bajado en 3 meses de una manera brutal porque la posibilidad de llevar adelante todas estas cosas es absolutamente nula. Es decir, vos lo escuchás, yo lo escuchaba a Milei y demás, la cosa es, vamos a terminar con todo. Vos podés terminar con todo, hay que ver cómo construís. Porque, aparte, ¿y qué haces con ese todo? Nelson, aparte Milei aparece como una oferta muy individualista, todo pasa por él, ¿no? Y ayer Diego le preguntaba algo que uno se pregunta, ministro de Economía no lo dice, dice que tiene un gabinete, pero no asoma nadie de volumen alrededor, con lo cual, ¿hasta dónde puede llegar la adhesión de un montón de gente racionalmente a decir, un hombre solo puede resolver esta historia? No, pues, supongamos que Milei llegara a la presidencia, ¿no es cierto? Cosa que es posible, digamos, todo es posible en la política, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, puede gobernar diciendo, bueno, termino con todos los planes sociales. ¿Cuánta gente tenés mañana? Bueno, él ya explicó que hay reformas de diferentes generaciones, qué va primero, qué va segundo. Bueno, pero está teniendo que explicar. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Digamos, y para eso necesita un congreso, que es importante, que es una elección que deja lo de Macri. Digamos, Macri llegó a la presidencia, tuvo un congreso que le dificultó muchas de las cosas que quiso hacer, al margen de las malas que hizo. Ahí voy. Jessica, ¿qué pensás? Que lo que tienen los antisistemas es que medio se subestima el fenómeno, no se los ve venir y terminan ganando elecciones. Bueno. Y no sé si son antisistema o muchos están en los bordes del sistema, ¿no? Y que después se reconstruyen de una manera distinta en un mundo muy volátil donde, por ejemplo, a Macron lo daban por perdido y terminó consiguiendo una reelección. Lo que quiero decir es que no está todo tan claro y esta cosa de que no los ven venir y llegan... Bueno, eso tiene que ver porque el sistema político está muy centrado en la prensa, en la opinión publicada, y vos te encontrás cada vez más personas que están por fuera del sistema informativo. Claro. Entonces, esas personas no están registradas. O, como pasó con Rodolfo Hernández, cuando les hacen encuestas, no se expresan. ¿Por qué? Y acá es donde tenemos una gran responsabilidad en cuanto a la detección. Porque como está tan estigmatizado ese candidato, como vergonzante, la gente no lo menciona. Entonces, ahora ya apenas todavía no hace un día que fue electo, y ya empezaron a sacar los videos donde él se pone exaltado, donde insulta, donde dice que apoyó a Hitler. Le están haciendo un favor. Porque justamente lo que expresan estos candidatos es ese malestar. La gente no sé si los quiere para hacer las reformas, lo que quiere es dar un mensaje que no está de acuerdo con el partido. Y los partidos son muy astutos en
de sacarse de encima el malestar, es decir, no, la política. No, lo que está diciendo la gente es, estamos cansados de esta casta política, de este sistema partidocrático y no de la política. Entonces, cambian, se expresan de esa manera, son como fusibles de momentos en donde hay tensión. Lo cual es peligroso, porque además, obviamente, esto que dice Adriana es muy cierto. Los fanatismos que generan, fíjate vos que es interesante, me lo estaban comentando en las redes, todas estas notas que han aparecido de Milei, el plagio de las obras y más cosas que está comprobado, no han generado, digamos, un rechazo, sino de mucha gente que dice, no, esto no es así, esto es distinto. Entonces, tiene ese elemento del fanatismo, que es un verdadero... El trumpismo lo representa en los Estados Unidos. Es un verdadero problema, digamos, porque no podés ponerle racionalidad al debate político. Bien, yo igual voy viendo que Milei, que al principio era un voto más antisistema, adolescente, pan-narco-punk, ahora hay mucha gente, profesionales de edad adulta y grandes, que están con una expectativa muy grande con él. Él está armando planes también. Es decir, yo ya no creo que solamente Milei opere el botón de sacame a los que están de encima y después no me interesa qué va a pasar. Ya hay una expectativa sobre lo que puede hacer. Además tenés que ver también el sistema, el descrédito en el que están todos los presidentes, los niveles de imagen presidencial. Teníamos ahí una placa en donde Duque estaba con el mismo... ahí tenés un informe de directorio legislativo que compila todas las encuestas de opinión que se hacen en 18 países, más de 90 fuentes. Y acá lo que te muestra es el contraste entre la imagen positiva y la imagen negativa. Si ves el caso de Alberto Fernández, está muy cerca de Iván Duque, que es el presidente que generó este maremoto en Colombia. Es decir, en donde dos candidatos muy críticos del sistema se quedan con el balotaje. Igual, Nelson... Ahora, efectivamente, esto es lo que hay en... circunstancias cíclicas, claramente que tienen no solamente en nuestros países, lo tiene el mundo, Macron, Trump y demás. ¿No es cierto? Hasta Le Pen es también en Francia la expresión de esto. Hay que tener mucho cuidado, pero esto debería llamarle la atención a los, digamos, integrantes de la comunidad política, porque el riesgo que tiene esto es que finalmente empieza a afectar los cimientos de la democracia. Este es el elemento muy importante, porque vos decís, bueno, mira, voto A, voto B, voto C, voto cualquiera, Castillo en Perú. Digamos, ese es un elemento muy importante, porque esto que vos marcás de Milei lo empieza a expresar, pero es muy endeble. Yo te lo escuchaba, ya es el segundo reportaje que escucho que vos le haces Nelson, con detalle, pero lo que pasa es que hay un descontento que no agarra ningún candidato. No, claro. Ninguno de los que están establecidos desde hace años, que son siempre los mismos. No nos olvidemos, a los argentinos nos ofrecen elección tras elección a los mismos nombres, el mismo menú, cambiado de orden. Es como si pusieran el postre adelante y pasaran para atrás las entradas y después ponen la entrada en el medio y el plato principal al comienzo. Lo que digo es, el sistema político lo único que ha hecho como respuesta a ese descontento es convocar a algunos extrapartidarios, traer figuras de la televisión, y Milei, nos guste o no, es una figura que se hizo fuerte en la televisión. Pero ¿sabés qué aprendimos? Permítame, tenemos que ir cerrando, digas... No, que lo que aprendimos de Trump es que el problema no fue que ganó Trump, perdió el Partido Demócrata porque puso la candidata del establishment. En estos contextos lo que tienen que hacer los partidos es renovarse, no poner los mismos porque no van a capturar ese voto que se va a llevar el candidato disruptivo. Bien, permítame, Nelson... Te sugiero que no te vayas todavía. ¿Aló? A ver, ¿a quién tenés? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. ¿Qué tal? Qué gusto, Rosendo. Él tiene todos los números. Muy bien. Sí. Bueno, discúlpeme si me notan algo agitado, pero vengo de clase de zapateo americano. Porque se armó un lindo grupo con el doctor Corbillón, que es un loco del tap, y ahora se sumó Juan Carlos de Pablo. Nos bailamos todos. Qué buena La imagen. pasamos realmente muy bien, ¿eh? Sí. Es así. Es así. Bueno. Diego, como siempre le digo a los jóvenes, la vejez tiene sus cosas malas, pero lo bueno que tiene es que te empieza a chupar todo un huevo. Es así. Eso es muy lindo. Es así. Porque los veo a todos ustedes todos los santos días con cara de preocupación, agarrándose la cabeza,
hoy el peronismo, hoy los radicales, hoy los liberales, ¿saben qué? Yo ya la vi 14 veces esta película y siempre termina más o menos igual, así que, mira, sí me voy a hacer mala sangre a esta altura del partido. Es una buena receta, efectivamente. Está Lo que Nelson tenga que pasar, sí. que pase. Sí, es así, es así. Es así, es así. A ver, es así. se conocen con Nelson Castro, Sí, por supuesto. Sí, le mando claro, un por saludo. supuesto. Además, ¿Qué tal, Rosendo Nelson? está Gracias por el llamado, Nelson, gracias por el llamado. No, te llamó del equipo de Diego, pero está cada vez más con las pilas, está Sí. fenomenal, Rosendo cada vez se lo ve más joven. Sí, gracias. Gracias, Nelson. Muchas gracias. Te espero mañana a tomar un café ahí en la Biela. El sol ese de la esquina esa es como que te rejuvenece, ¿no? Está muy bien. Bueno, Tengo los escenarios para el año que viene. A ver, Qué bueno, a ver. a ver. Porque viste que todo el mundo está diciendo, bueno, ¿cuál es el próximo? ¿Cuál es el próximo? Eso te habla del vacío de poder que hay, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Yo lo que veo para el año que viene son 2 escenarios posibles. El primero es, bueno, si siguen juntos por el cambio, solo arriba, y el peronismo y Milei peleando el segundo puesto. ¿No es cierto? Este escenario le asegura juntos el triunfo, pero si les crece mucho la oposición por derecha, se le puede pinchar ese sueño de alcanzar los grandes acuerdos del 70% que Dice piensa Larreta. Larreta, es decir, de incluir radicales, peronistas y la Mora Jiménez. ¿No es cierto? Está más vivo que nunca. Si el primer escenario los asusta, agárrense que el segundo escenario es todavía mucho peor. A ver. Se parte el frente de todo entre kirchneristas, peronistas clásicos y cristinistas ultra. Se parte, junto por el cambio, entre halcones y palomas. Y en este hipotético escenario hiperfragmentado, ojo porque, como dice Melconian, se puede ir toda la mierda. Así que estemos atentos. ¿Podemos tener un escenario a la colombiana? Puede ser un final entre Grabois y Milei. En ese caso, ¿tenés pasaporte al día? Claro. Sí. Que debatieron ahí con Fontenecchia ambos, ¿eh? Sí, claro que sí. Sí. Bueno, ¿No es cierto? Rosendo, ¿No es cierto? muchísimas gracias, Rosendo. Bueno, gracias. Ahora me voy a hacer un poco de natación, ¿eh? Muy bien, vamos por las endorfinas. Grandioso. Nelson, muchísimas gracias. A ustedes, por haber estado con hasta mañana, gracias. Está con nosotros César Litvin. Ganancias. ¿Cuánto va a ayudar esta medida que impulsó Sergio Massa de decirle a Guzmán, ya acelera la baja de ganancias para determinados segmentos de los trabajos? César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar acá. Ayuda, calma el dolor. Hoy es una situación intolerable que no se contemple la inflación en su real dimensión para todos los trabajadores. Cuando digo trabajadores estoy hablando de los asalariados, de los autónomos, que han sido los grandes ninguneados, los grandes olvidados. ¿Por qué los autónomos son los grandes perdedores de todo el ecosistema? Escuchen esto, porque sos autónomo, tenemos noticias que... Escuchá Litvin, ¿por qué? Bien, primero, los autónomos tienen mucho menos deducciones que los asalariados. Entonces se va a dar una situación, si no cambia el régimen, que hoy un asalariado que gana 280.000 pesos brutos no paga ganancias, un autónomo que gana más de 65.000 pesos empieza a pagar ganancias. ¿Por qué esta aberración? Esa está aberración es sucediendo? porque el autónomo tiene menos deducciones personales que el asalariado. ¿Cómo lo traducirías? ¿Y por qué? La deducción personal. Te lo pregunto porque los asalariados no somos muy conscientes de cómo nos sube o nos baja el sueldo. Sí, hay un importe fijo que es el que se va a ir aumentando cada tanto y ese importe para el asalariado se lo multiplica por 3.8 y para el autónomo no. Entonces, matemáticamente, cuando hacemos el cálculo del impuesto en un escenario y en otro, el autónomo paga mucho más impuestos. Por ejemplo, un autónomo que gana hoy un equivalente a 280.000 pesos por mes y que el asalariado no paga nada, el autónomo paga por año casi 700.000 pesos de impuestos. Bien. La rebelión de los autónomos, esa sería una novela. Una nueva organización. Bien. ¿Y quién es el secretario general de los autónomos que va a protestar por esto? Bueno, justamente no hay tanto peso político. Fue toda una señal el día viernes en el anuncio, la presencia de quienes estaban en ese anuncio del aumento
del piso para el cual se empieza a pagar ganancias. Había referentes de la Central de Trabajadores. No había ningún referente de autónomo. ¿Pero quién sería un referente de autónomo? No Bueno, existe no hay esa una figura. entidad que agrupe tan bien a los autónomos. No hay, son 486.000, estaba a diciembre de 2001. Hoy sí se hizo una presentación que es por parte de Massa, pero que tiene diputados de la oposición que firman como Margarita Stolbizer, como Alejandro Rodríguez, que es del sector de La Baña, básicamente para tratar de aliviar un poco la situación de los monotributistas y de los autónomos, aunque esa brecha en relación con los de empleados en relación de dependencia existe. Y una cosa más que es político. Es un proyecto de ley que tiene que sí o sí aprobarse en el Congreso porque la modificación no se puede hacer con una resolución. Claro. Es decir que esto para todos los monotributistas y los autónomos que están mirando, que tampoco es espectacular el cambio, paciencia porque esto no es que va a ser la semana que viene. Sí, a ver, lo quiero traducir así. Sí. Para los monotributistas hay un proyecto de aumentar el tope de facturación, que es el grave problema del monotributista cuando se cae del monotributo y va al abismo. Al abismo. Entonces van a aumentar en un 29,1% el tope de facturación sin aumentar la cuota. ¿Sí? Pero eso es un proyecto, no es que ya está. Claro, no, eso es lo que se presenta ahora. Y para el lado de los autónomos van a reducir la brecha siempre existirá, entre los autónomos y los asalariados. Van a reducir donde van a mejorar un poco, no totalmente, no lo equiparan totalmente al autónomo con el asalariado. ¿Tenés algún ejemplo? No tengo ejemplo porque esto lo hemos visto recién, pero digo, hoy un autónomo que gana 65.000 ya paga ganancias, yo supongo que si gana 130.000 ya empezará a pagar ganancias. ¿Por qué lo castigan tanto al autónomo? O dicho de otra manera, ¿por qué nadie se acuerda de los autónomos como laburan? Hay un concepto que yo no comparto, que dice que el autónomo no factura el 100%, y que además... ¿Por qué? Como que evade. Y que el monotributista sí factura el 100%. Sí, bueno, es un concepto que yo no estoy de acuerdo, es lo que he escuchado. Y además que el autónomo puede tomar... ¿Hay un sesgo moral antiautónomo? ¿Por qué no factura el 100% el autónomo? Bueno, forma parte del margen de informalidad que hay en el sistema tributario argentino, que no... Por eso digo, yo no estoy de acuerdo, pero es un poco un concepto como que el autónomo no factura todo y además el autónomo tiene algunas deducciones de gastos de ropa, de vestimenta, etcétera, que en rigor de verdad... ¿Qué? ¿De qué, César? Es un país que no nos identifica. Pero además, si la sospecha es que se va de que la AFIP busque la evasión, porque acá hay impuestos que sí se bueno, pero lo paga la mitad de la gente. No, esto se hace, pero lo paga solamente el 30%. Entonces estamos llenos de impuestos que finalmente, si hay un problema de evasión, no creen más impuestos. No, pero además la evasión. potestad de controlar todo tipo de evasión es una responsabilidad del fisco. Sí. Digo, esa es una de las tareas. Pero tiene que haber más zanahoria y menos palo. Ese es el tema. Tiene que haber incentivos. Igual quiero decir algo muy importante. Con todo esto que ha salido y que va a salir, ¿se soluciona el problema de los trabajadores en el impuesto a las ganancias? No. Son simples analgésicos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un sistema automático en la ley de actualización mínimamente trimestral de todos los conceptos... Pero estás eliminando el truco, César. Pero claro, de todos los conceptos... truco es que la inflación aumenta, en la red cada vez entran peces más chiquititos, y yo regulo el tamaño del agujero de la red cuando es arbitrario. Si yo lo digo de otra forma, se popularizó el impuesto a las ganancias. Sí. Se popularizó, se democratizó y ahora lo pagamos Se popularizó, todos, cada vez más gente paga impuesto a las ganancias por la manipulación de los mínimos y de las alícuotas también. ¿Cuánto llevamos perdido en esta diferencia entre la inflación, seamos asalariados, seamos monotributistas, versus una actualización que siempre es tardía, que los límites... La actualización vigente desde enero
tomó un índice salarial hasta octubre. Quiere decir que de noviembre a ahora hay un 30% de brecha. Esa es la respuesta concreta a tu O pregunta. sea, perdimos frente a la inflación y además 30% frente Sí, al fisco. Perdón. cuando hay inflación, el bolsillo del trabajador se le golpea 2 veces. Primero, porque cada vez tiene menos capacidad porque va al supermercado y cuesta más el sustento. Y en segundo lugar, cuando se manipulan los mínimos, cada vez va a ir pagando más impuestos a las ganancias sin tener esa capacidad económica para pagar. César, acá te regalo una varita mágica y podés eliminar un impuesto, uno solo, porque la varita tiene un solo shot. Tengo que eliminar 3. ¿Cuáles son? 3. Ingresos brutos, el peor de los impuestos del sistema tributario. Retención de exportaciones que afecta a la competitividad de nuestros productos. Todas las retenciones. Todas las retenciones. No asumo la excusa que para regular el precio del mercado interno, como hacen todos los países modernos que no tienen ese impuesto. Brasil, Pero Chile, espérate, etcétera. ¿y el tercero? Impuesto a los débitos y créditos bancarios. Bien, yo te hago esta pregunta y contestemos así en forma de ping-pong rápido. Si haces eso sin reformar cosas, ¿no se desfinancia el Estado? Si quitas eso de una vez. Hay un análisis, un debate previo. ¿Qué gasto público vamos a financiar? Ah, bueno, por supuesto. Porque en los últimos 20 años se duplicó el gasto público. Tengo una, digamos, como sorpresa y media. Tengo un dato, pero le vendan los ojos a Litvin y cuando le sacan la venta le cuento. 29.000 empleados pasan a planta permanente en el Estado. La primera reacción de Litvin. Más gasto público hay que financiarlo o con impuestos, y ya no hay más tolerancia en la sociedad para más impuestos, o emisión con todos los efectos nocivos que genera la emisión. ¿Pablo? No, yo le digo que le diste, no le diste la llave, le di... La varita. La varita y te agarró la llave de la presidencia, porque dijo... Ah, espera. Mirá Ahí esto, está. mirá esto. Ay, Porque le dijiste qué tontería eso maravillosa. y te dijo sacar las retenciones. Pero eso no es una palabra prohibida porque Claro. acá no se anima a nadie a hacer eso. El gobierno anterior tampoco la tocó un poco, pero no es que la sacó. Sí, la sacó en los primeros 2 años, salvo para la soja, que iba decreciendo, y en el 2018 con la crisis la volvió, en el 2019 con la crisis la volvió a imponer. Pero la retención de exportaciones solo 12 países en el mundo la tienen, países del tercer mundo. La Argentina está entre esos países. Ayer hubo un programa en la televisión, el programa de La Nata, que mostró el contrabando de soja a Brasil. Porque en Brasil la soja se paga $640 y en la Argentina 200 y pico de dólares. Eso tiene que ver con 2 elementos: el impuesto a las exportaciones y la brecha cambiaria. Cosa que los países vecinos que venden los mismos productos al exterior no lo tienen. Quiero usar el sonido, el pavo grandote quiero volver a usar. Quiero ahora la varita mágica. ¿La tenemos? Litvin. Lo hemos convertido en titular de AFIP. Uy. No. Sí, ¿Cómo no? sí, Litvin. No hay opción. Desde la butaca cualquiera. Ahora estás al frente de la AFIP. ¿Qué harías? No, y tenés, es aquí y es ahora, como dice Mateico, no este es la Estado. AFIP el lugar donde se soluciona esto, porque la AFIP no hace política tributaria. La AFIP fiscaliza y recauda. Claro. Quien diseña la política tributaria es el Congreso. Y ahí es donde hay que estar para trabajar con el presupuesto, con el gasto público, sacando todo el gasto público no esencial, el gasto público improductivo, lo que es despilfarro, y generar un plan de austeridad para generar impuestos que sean impuestos razonables, competitivos con el mundo para atraer inversiones. Porque el problema más grande que tiene Argentina es la pobreza. Y la pobreza viene por la falta de empleo. Y la falta de empleo viene por la falta de inversión. César, perdón, sí. pero te escapaste de la jefatura de la AFIP. No, pero es ahí, que la política tributaria sí, no viene por la eso, AFIP. a eso te jugaba con esto. ¿No hay un problema grande con la evasión que sí la AFIP podría intentar bajar un poco, digo, por esto que planteábamos? Con los autónomos presumen que todos los autónomos se evaden, entonces el impuesto no se les modifica y siguen pagando más impuestos que el resto de la gente. Luchar contra la evasión no ayudaría a evitar que suban la los AFIP impuestos. tiene en su Dicho de otra base de manera, datos... siempre pagamos los mismos. Pero digo, la AFIP tiene en su base de datos
la totalidad de la intimidad económica de todos nosotros. Y tiene toda la tecnología que necesita para detectar la evasión de impuestos. Bueno, pero depende del momento, las circunstancias y el gobierno, se controla más a los grandes evasores o menos. Te doy un número y un ejemplo. Cristóbal López, 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles. No lo pagó durante todo el último gobierno de Cristina Kirchner. Digo, entonces, eso es un gran empresario. Son los grandes contribuyentes, como dice la FIP. El problema de con este tipo de organismos es cuando se politiza la gestión. Bueno, pero ahí está. Bien. Esto con la idea, luchar contra la evasión, ¿no ayudaría a que los impuestos no sean tan duros con los que sí pagamos? Sí, la idea es que haya pocos impuestos, que sean razonables, y por el otro lado, para que todos paguen impuestos, porque cuanto más alta es la presión fiscal, mayor es el premio al evasor. ¿Cómo se llama la curva famosa en donde...? La de Laffer. La de Laffer, la curva de no Laffer. de Laffer. La de Laffer, Bueno. que determina que no siempre un aumento de impuestos exorbitantes genera más recaudación. Como Bien. el impuesto a las riquezas. Bien, y ganancias. El otro día tuvimos una discusión, alguien decía, es impuesto a los ingresos y en otros países es todavía más alto. ¿Verdadero o falso? No, es cierto que en otros países es más alto, pero los impuestos al consumo son mucho más bajos. Entonces lo que hay que mirar es todo el escenario del sistema tributario. En Argentina tenemos impuestos al valor agregado, impuestos a ingresos brutos, tasas municipales sobre venta y tenemos impuestos internos a productos específicos. Bien, con lo hacer cual, una lista de los... Vos sos súper joven, pero cuando eras muchísimo más joven empezaron a escuchar frases como este impuesto es transitorio, viene un ratito y se va. Hacé una lista así mental. Bueno, en el primer impuesto transitorio, lo que fue impuesto a los réditos, que hoy se llama ganancias, nació en el 32 por un año y sigue vigente. Era por un año. No, era por un año. Pero en todos lados hay un impuesto de esa característica. Pero voy a otro ejemplo. Impuesto a los bienes personales, que ya hemos hablado en este programa de este impuesto. Nació en 1991 por 9 años. Sigue vigente. Bien. Impuesto al cheque no era transitorio. Impuesto al cheque, También. nació por Caballo. un año, sí, nació por un año, sigue vigente, ya es mayor de edad. La única política de Estado es que impuesto que nace, No se impuesto va. que se hace voluminoso y Ahora vive Se sobre convierte en planta permanente. Los impuestos, ¿Cuáles son los que más recaudan? el IVA. El IVA y después... El IVA, después Seguridad Social, tomándolo como tributo, y después ganancias, derechos de exportación. ¿El IVA de cuánto era? Pues yo me acuerdo, digamos, uno tampoco está El IVA joven. nació en el año 75 con el Ahí 13% está. y se eliminó lo que era ingresos brutos, que se llamaba de otra forma, y se eliminó impuesto a las ventas. A los pocos años volvió ingresos brutos y el IVA hoy es el 21%. Cuando ibas en el 74 a un almacén, ¿qué impuesto tributabas cuando comprabas? Antes del IVA tributabas un impuesto a las ventas. ¿De cuánto era? Y un impuesto a las ventas, creo que era el 7%, una cosa así. Y era muy joven yo en esa época. Por supuesto, no hay duda de eso. Bien, y entonces, y fue aumentando entonces... Y fue aumentando hasta y además se generalizó porque el IVA no abarcaba todos los tipos de hechos imponibles. Se fue generalizando y el IVA en el año 95 era el 18%. También por unos meses se lo pasó al 21%. ¿Cuánto es hoy? El 21%. Nunca bajó. ¿Y cuánto sería más justo, perdón, el IVA? Comparado con otros países, yo sé que cada esquema tributario es diferente. Hay que ver todo el esquema tributario. Pero En acá- realidad no está sobrando el IVA, sino está sobrando ingresos brutos y las tasas municipales. Y acá viene lo que el Kun Agüero popularizó en un video. Fíjense la potencia de la voz del Kun Agüero, porque es decir, habló de algo que no se esperaba de un ex jugador de fútbol y habló de la doble imputación. Imposición. Imposición, que es vos vas pagando ganancias, generás un patrimonio, ya pagaste por cada cosa que fuiste cobrando ganancias y después te vuelven a cobrar en bienes personales. Bienes personales, ese es un impuesto patrimonial que muy pocos países en el mundo lo aplican, el 15% de los países. ¿Por qué? Porque tiene efectos económicos nocivos también.
Vos me dijiste que diga un impuesto a eliminar, yo te dije 3, pero son más. En la lista bienes personales otro. ¿Por qué? Porque ya se paga sobre la ganancia. Tenía razón el Kun. Porque el que paga impuesto a las ganancias, sobre lo que le sobra y lo ahorra, tiene que volver a pagar otro impuesto. Pero además te agrego una situación. El que heredó un departamentito y no genera dinero, no tiene flujo, tiene ese stock, y tiene que ir pagando sobre algo que se va descapitalizando. Te doy un ejemplo más dramático, el jubilado, que ya no tiene renta activa y que guardó un ahorro porque con la jubilación no le alcanza. Ese ahorro se lo come bienes personales. ¿Qué le recomendás a ese señor? Te va a ver. Que además paga impuesto a las ganancias sobre la jubilación. ¿Es justo pagar impuesto a las ganancias sobre una... Es un tema polémico, debate, yo considero que no es justo. Pero bueno, habría que ver porque hay jubilaciones de privilegio, de muy alta. Las de privilegio. Si yo saco las de privilegio, digo gente común, no. Claro. Ahora, igual quiero volver con lo que hablaba antes de ingresos brutos, porque también aparecen, no es todo el Estado Nacional, hay impuestos provinciales, impuestos municipales, que también son una cosa así en un montón de gente o en pequeños empresarios. En la Argentina existe federalismo fiscal, significa que nación, provincias y municipios cobren tributos. Si sumamos la totalidad, son 165 entre nación, provincias y municipios. Pero por ahí también tiene que venir una Por supuesto revisión. que sí, hay que modificar la ley de coparticipación. Muy bien. Sobran más de 100 tributos. Muy bien. Ustedes recuerdan, es decir, están hablando de impuestos. Recuerdan que también la guerra del té en Estados Unidos era una guerra de impuestos y aceleró la independencia de Estados Unidos, ¿no es cierto, César? Sí, claro. Por no hablar de que el Señor Jesucristo hizo lo que hizo también en un clima de mucha presión fiscal de los romanos. También eso generó el malestar que hizo que un señor predicador tuviera una adherencia impactante. Hubo muchos, estoy hablando con absoluto respeto y lateralmente, pero como cuestiones de los impuestos también cambiaron la historia de la humanidad. Por supuesto, porque el desborde de impuestos, la saturación de impuestos, la asfixia de impuestos genera un límite de tolerancia y yo creo que estamos en ese lugar. César, gracias. Un gusto. Hablando de patrimonios, impuestos, Sí, Lucía Salinas. del autor del impuesto a las riquezas, que lo pagó en cómodas 5 cuotas. Estamos hablando de Máximo Kirchner. ¿Por qué? Porque el patrimonio de Máximo Kirchner vuelve a estar bajo sospecha, vuelve a estar bajo la lupa de la justicia. Y en esta ocasión en particular, los peritos de la Corte Suprema de Justicia comenzaron a analizar el patrimonio de Máximo Kirchner bajo la sospecha de que se podría haber enriquecido ilícitamente. Los números de la fortuna de Máximo Kirchner son estos. Mira, en su última declaración jurada, ahora en julio, tienen que presentar todos los funcionarios e integrantes del Congreso sus nuevas declaraciones juradas. La última, Máximo declaró 400.850.000 pesos de patrimonio. Sumó más de 100 millones de pesos en un solo año. Este es el mayor número que un integrante de la familia Kirchner pudo declarar como riqueza, porque Cristina Kirchner en 2015 se fue de la Casa Rosada solo, como si fuera poco, 77 millones de pesos. Y en 2016 le heredó la mitad de su riqueza a Florencia Kirchner y la otra mitad a Máximo Kirchner. Gran parte de la fortuna de Máximo Kirchner es producto también de la sucesión del expresidente Néstor Kirchner. Esa plata que mencionás, ¿es, por ejemplo, la plata que apareció en la caja de seguridad de Florencia Kirchner? Bueno, ¿esos 4 millones de dólares? Mira, eran casi 5 millones y medio de dólares los que están termosellados, guardados en el Banco Central, porque todavía están bajo la tutela de la justicia, porque Florencia Kirchner no pudo explicar realmente el origen de ese dinero. Pero cuando vamos a desentrañar el número de la fortuna de Máximo Kirchner, ¿qué tiene Máximo Kirchner? ¿Qué declaró? ¿Qué es lo que comienza a peritar ahora la justicia? Ahí tenés 26 propiedades que tienen una evaluación fiscal de 106 millones de pesos. Propiedades que son casas, departamentos, terrenos, también son locales comerciales. El 90% de todo esto ubicado en la provincia de Santa Cruz, sobre todo en la localidad del Calafate. Pero Máximo Kirchner también tiene dólares porque ahorra en dólares. Sobre todo ahorra en dólares, y este es el detalle en su última declaración jurada de sus dólares. Una caja de ahorro con 516.000 dólares y depósitos en dólares por 2.332.000. Ahí tenés el número
de los ahorros de Máximo Kirchner en dólares. Y acá viene el punto principal. La denuncia por enriquecimiento ilícito contra Máximo Kirchner se radicó porque lo que se sospecha es que le está declarando mucho menos de lo que realmente tiene en función de las empresas familiares. La abogada Silvina Martínez, que es la denunciante en esta causa que tiene en sus manos el fiscal Eduardo Tayano, lo que dice, Máximo Kirchner está declarando un valor muy bajo de las empresas que además están sospechadas de ser utilizadas para operaciones de lavado de dinero. Esto declaró Máximo Kirchner respecto al valor accionario de las 3 empresas familiares. Sobre Los Sauces, que es la inmobiliaria que tuvo como principales inquilinos a Lázaro Báez y a Cristóbal López, declaró un valor de 6.600.000 pesos. Otesur, la empresa hotelera, 10 millones de pesos y Coma, 95.000 pesos. Coma es una empresa que nunca se activó y que tiene como sede social, si vos querés ir a buscar a la empresa, un terreno baldío en el Calafate. Eso es participación accionaria, no es ganancia. Exacto, eso es participación accionaria. Lo que sucede es que cuando la justicia va a los informes de los interventores judiciales, porque las empresas de la familia Kirchner hasta el año pasado estuvieron intervenidas por ser sospechadas de utilizarse solo para operaciones de blanqueo, los interventores declararon valores mucho más elevados respecto al valor a las ganancias de estas empresas, solo en activos, en las propiedades que estas empresas tenían, no así en su giro comercial. Lo que se dice en la denuncia es que Máximo tendría un patrimonio por encima de los 25 millones de dólares y que no está declarando ese valor. Por eso se inicia esta causa. Después de un año sin grandes movimientos, finalmente el fiscal Eduardo Tayano le ordenó a los peritos de la Corte Suprema que analicen punto por punto si Máximo realmente tiene esto que declaró, si se enriqueció ¿Por qué a la Corte ilícitamente. esto va? Contame rápido. ¿Por qué va a la El Corte? cuerpo de peritos especializados depende de la Corte Suprema de Justicia. Ahí van todas las pericias, que sobre todo que Comodoro Pi ordena. Bien. Ya están ordenando, ya se ordenó y ya están analizando punto por punto la fortuna de Máximo Kirchner. Gracias, Lucía. Vamos a hacer una tanda.